En la Academia de Magia, a nadie le gustan los asesinos, especialmente los que provienen de entornos plebeyos. Así que, en el momento en que Dan Kruger se matricula, una estudiante de último curso, una mujer de la Escuela de las Espadas Mágicas, decide ponerlo en su sitio. Van simplemente camina por el pasillo con su amigo, a lo suyo, sin siquiera prestarle atención. Así que ella se asegura de que lo haga. En un instante, ella presiona su espada contra su garganta y le exige que muestre respeto. Inclínate ante ella como el plebeyo que es. Pero Van ni siquiera se inmuta. Con calma, le dice que todos allí son estudiantes y que eso los convierte en iguales. Entonces, él le arrebata la espada con la mano desnuda y la sujeta con tanta fuerza que ella no puede moverla en absoluto. Conmocionada, forcejea con todas sus fuerzas, intentando liberarse. Pero Van, él simplemente parte la hoja por la mitad. Los fragmentos se esparcen por el pasillo y, de repente, toda la atmósfera cambia. Ahora se da cuenta, la ha fastidiado, y mucho, ha elegido a la persona equivocada. ¿Quién es Dan Kruger y por qué es tan fuerte desde el momento en que ingresa a la academia? En este mundo, las personas poderosas con magia explotan a quienes no la tienen, burlándose de ellos y llamándolos Garuda. El reino de los magos lo llama orden, pero no es más que racismo llevado al extremo. La situación se vuelve tan grave que el segundo príncipe comienza a conspirar para matar a su propio hermano, Heinz, y exterminar a todos los humanos sin magia. Entonces aparece un asesino. Van es alguien sin poderes ni magia. Es alguien que nació de la combinación de las letales habilidades de asesino de John Wick con la apariencia de Gojo Satoru. El asesino se enfrenta a uno de sus caballeros más fuertes y lo derriba al instante con un solo golpe de palma en la nariz, destrozando el cerebro de su víctima. Otro mago interviene, pero a pesar de su alto rango, resulta inútil frente al asesino. Van lo derrota con la misma facilidad, rompiéndole la mandíbula y dejándolo incapaz incluso de lanzar un hechizo. Cuando el príncipe empieza a hablar de tratar a Garuda como ganado, Van no discute con el enclenque y lo asesina a sangre fría. Después de eso, informa a Heinz, su aliado más cercano en todo esto. Han dedicado 10 años a luchar por esta causa, impulsando un mundo donde los que carecen de magia no sean tratados como basura de baja categoría. Y ahora, con Heinz listo para tomar el trono, finalmente parece posible. Satisfecho con su misión, Van regresa a casa. De regreso a su aldea, con la esperanza de encontrar a su madre y a su hermana, a quienes aún recuerda a través del amuleto que le regalaron. Pero cuando llega allí, algo sale terriblemente mal. Todo el pueblo está en llamas. Los cuerpos yacen esparcidos por el suelo, destrozados y abandonados donde cayeron. Van se convence a sí mismo de que fueron bandidos, pero por más que busca, no encuentra a su familia. Todo lo que hizo, cada batalla que libró, fue por ellos, para darles una vida mejor. Entonces, finalmente la ve. Su madre cuelga de un árbol, sin dar señales de vida. El mundo a su alrededor se detiene, pero antes de que pueda siquiera asimilarlo, una voz lo llama. Es su hermana Rina, cubierta de sangre, luchando por seguirle el ritmo. Ella le dice que corra porque gente mala viene a por él. De repente, una hoja lo atraviesa por la espalda. Los soldados ríen, pensando que por fin ha terminado. Han eliminado la mayor amenaza, pero incluso con esa herida, Van no deja que sus niveles de cortisol se disparen. Sé cómo Van, en su ira, pregunta lo único que le importa. ¿Quién está detrás de todo esto? La respuesta no tiene sentido. Es Heinz, el mismo mejor amigo al que ayudó a ascender al trono. Entonces Heinz da un paso al frente y, sin ningún pudor, empieza a culpar a Van de todo. Afirma que personas como él pueden matar magos sin ser detectadas, lo que convierte su mera existencia en una amenaza. Por eso pretende eliminar a Van y al resto de los Garuda para proteger el reino. Con su mejor amigo traicionándolo en su misión de toda la vida, Van se niega a morir y jura que matará a Heinz, aunque le cueste todo. Su objetivo es únicamente él, forzando su cuerpo a ejecutar una última técnica de las artes secretas del asesino. Heinz responde con una lanza mágica, lo que resulta en que nuestro chico reciba el mismo trato que Toji, con el pecho atravesado. Pero al final, las lesiones de Van le costaron la derrota. Ante las críticas de su mejor amigo por su naturaleza compasiva, Heinz lo abandona a su suerte, y en los últimos segundos de su vida, una criatura revolotea a su alrededor. La bestia le ofrece una última oportunidad, así que cuando nuestro chico vuelve a abrir los ojos, no está en el campo de batalla. Él ya está de vuelta en casa, y Rina está frente a él, viva y sonriente, incluso felicitándolo por cumplir 15 años. Es entonces cuando la realidad le golpea. El asesino ha retrocedido 10 años en el tiempo. Van cree que todo fue solo un sueño macabro, pero el mundo se siente demasiado real y recuerda con claridad su pasado,
así como las artes marciales que dominó. En otro lugar, una joven maga se dispone a dar caza a un hereje, mientras que los caballeros que la acompañan se burlan abiertamente de la gente del distrito de Garuda, llamándolos ganados sin pensarlo dos veces. Mientras tanto, Van intenta comprender su segunda oportunidad y se pregunta qué debería hacer a continuación. A los 15 años, todo chico Garuda debe elegir su camino. Puede quedarse y aceptar un trabajo de baja categoría, marcharse de la ciudad para trabajar o convertirse en mercenario, ya que las personas sin magia poseen una fuerza física abrumadora, muy parecida a la de Toji. Los mercenarios ganan bien como exploradores, pero su madre se opone firmemente a ese camino. En su vida anterior, esa misma decisión fue la que le llevó a conocer a Heinz. Van recuerda de repente algo importante y suplica con urgencia a su familia que abandonen la ciudad por un tiempo. Sale corriendo en busca de los purificadores, un grupo extremista tachado de hereje. Una de sus creencias fundamentales es que los Garudas son hijos del diablo y deben ser exterminados, y en este día, estos bastardos llevaron a cabo una masacre en nombre de la purificación. Esta vez no quiere esconderse, así que elige a su primera víctima. Para matar a un mago, el método más sencillo es superar su percepción y destruir el cerebro o la médula espinal antes de que pueda reaccionar. Van entra en acción, consigue la primera baja y deja claro que su presencia no pasa desapercibida. Se mueve con agilidad alrededor de su oponente, utilizando su propia arma imbuida de maná para romper la barrera del mago. Uno de los magos lanza un hechizo, pero Van acorta la distancia antes de que pueda alcanzarlo y le propina un golpe directo en el estómago. Ahora solo quedan 3 oponentes, y justo cuando está a punto de acabar con ellos, uno de ellos agarra a una rehén y le ordena que se rinda, o la mujer morirá. Van se da cuenta de su error. No comprobó si había otras personas cerca. Aunque rendirse conllevará la muerte, sencillamente no tiene otra opción. Van levanta las manos al aire, lo que provoca que lo derriben. Toda la pandilla se abalanza sobre él a la vez, pisoteándolo sin piedad hasta dejarlo tendido en el suelo. Uno de ellos insiste en que deben matarlo inmediatamente, convencido de que el niño es la muerte misma y que dejarlo vivir solo les acarreará la desgracia. Antes de que puedan hacer nada al respecto, una chica acude en su rescate. El mago desata un hechizo de hielo, congelando a los fanáticos en el acto y ordenando su arresto sin dudarlo. Van se ve pillado por sorpresa, porque incluso en su vida anterior, los refuerzos tardaban mucho más en llegar. La mujer y su escuadrón rápidamente aseguran a los herejes, pero su atención se centra en Van, el chico que logró derrotar a 3 de ellos él solo. Impresionada, explica que uno de los hombres que mató tenía el poder de envolver en llamas a todo el pueblo. Ella había planeado tratar con él con cuidado para evitar daños colaterales, pero Van ya lo había eliminado. Cuando Lene se entera de su nombre, claramente intrigada por el chico, le sugiere que considere la posibilidad de unirse a la Academia de Magia. Muchos héroes y magos de renombre han salido de esta academia, pero Van no puede entender por qué ella lo elige a él. Llegan a un lugar tranquilo y aislado, donde el mago de repente lo amenaza con matarlo. Sin previo aviso, activa un hechizo y dispara una flecha de hielo directamente hacia Van. Para su sorpresa, él ya se había marchado y no había utilizado ninguna técnica. En un instante, aparece detrás de ella, perfectamente posicionado en su punto ciego y listo para atacar. Tras asestarle el golpe mortal, Van se detiene y la reprende por su mala actuación, porque carece de la intención de matarlo. El mago queda impresionado, al reconocer que el muchacho ya se comporta como un luchador experimentado. Le sorprende que él pueda enfrentarse a magos usando solo pura habilidad. A continuación, Helen plantea la idea de que el destino del Garuda podría cambiar por completo si Van ingresa en la academia, haciendo alusión al sistema de confirmación de caballeros, que recompensa a los estudiantes excepcionales por sus logros. Mediante ese sistema, incluso la gente común puede ascender y establecer una casa noble, lo que significa que todo este distrito podría obtener estatus solo a través de Van. El niño curioso le hace 3 preguntas. En primer lugar, menciona que necesitaría una recomendación de un noble, por lo que Helen se ofrece inmediatamente a escribirle una. En segundo lugar, se pregunta cómo alguien como él, sin magia, podría siquiera pertenecer a una academia de magia. Helen admite que puede sonar extraño, pero explica que muchos de los que obtuvieron el título de caballero lo hicieron descubriendo nuevos principios de la magia, en lugar de simplemente utilizarla. Desde la elaboración de pociones hasta el estudio de los círculos mágicos, explica que la magia es mucho más amplia que simplemente lanzar hechizos. Ahora nada parece recaer sobre sus hombros, lo que le lleva a su pregunta final. ¿Qué gana Helen al ayudarle a ascender a la nobleza? Helen deja claro que tiene sus propios objetivos,
pero que no tiene intención de compartirlos con él. Antes de que Van pueda presionarla más, llega su hermana, quien se ha enterado de que él ha combatido contra enemigos peligrosos. Al mismo tiempo, Helen le da a Van una razón para luchar por ellos, prometiendo bajo el apellido Steiners que protegerá a sus seres queridos si él lo hace. Días después, la madre de Van sigue disgustada por la pelea, pero el chico acaba contándole sobre la academia y todo lo que podría ganar en ella. Rina y su madre están horrorizadas, sabiendo que la Academia de Magia está destinada a magos, pero Van les asegura que demostrará que no son inferiores. Su antigua vida como asesino ya no encaja en este camino, y sabe que no puede hacerlo solo. La oferta de Helen le abre un camino completamente nuevo. Tras haber muerto una vez, Van ya no duda en aferrarse a la más mínima esperanza. Declara que acabará con la discriminación que sufren los Garuda en este país, y sus palabras transmiten la misma firme determinación que tuvo su padre en su día. Su madre sabe lo testarudo que es, así que le permite elegir su propio camino. Solo hay un problema, las tasas de matrícula, especialmente con esta maldita economía. Justo cuando parecía imposible, Helen interviene y lo recompensa con una bonificación por su papel en la misión, solucionando así su problema. Antes de marcharse, su madre le dice que no deje que la crueldad del mundo lo amargue. Van se despide de su familia y emprende el camino, llevando consigo sus esperanzas. Al instante siguiente, se encuentra frente a la magnífica academia, y es ahí donde comienza la verdadera historia. El chico se queda atónito, maravillado por la grandeza de la academia. La gente a su alrededor se mueve alegremente de un lado a otro. Un candidato se presenta como Alexis von Oenberg, de la familia Oenberg. El guardia se inclina inmediatamente ante el hijo del noble. También está la recomendación de una chica proporcionada por la duquesa de Krausenberg, otra noble prominente. El chico se acerca para solicitarlo, pero de repente le gritan. Al notar sus ojos rojos, los chicos de la élite que lo rodeaban lo reconocieron como un Garuda de mierda. El trato es duro, y esto es solo el principio. Con mucha tranquilidad, nuestro chico les asegura a los guardias que no ha causado ningún problema, que solo está allí para presentar su solicitud. Pero el guardia, furioso, se burla de él por no saber ni siquiera dónde está parado. Van contraataca haciendo hincapié en que está allí por la Academia Real, un lugar donde cualquiera puede presentarse al examen independientemente de su estatus. Reaccionando de forma exagerada a un simple comentario, el guardia le acerca una lanza a la cara del niño. Negarse a permitir que un Garuda haga el examen. Enseguida, Van se pone a pensar en cómo las cosas se convirtieron en un desastre desde el principio. Puede acabar fácilmente con este tipo, pero armar un escándalo delante de tanta gente destruirá su imagen. El guardia más sensato intenta impedir que este tipo provoque un escándalo delante de los examinados. A Van le impresiona que al menos alguien intente escucharle, pero la percepción de Bro se desmorona muy rápidamente. Los mismos guardias que trataron a esos niños como dioses están mirando a nuestro chico con desprecio, llamándolo idiota iluso como todos los demás. Van ya tiene que acostumbrarse a estos estándares de mierda. El guardia le recalca que la academia no discrimina a nadie por su origen. Sin embargo, para poder presentarse al examen de ingreso, es necesaria una recomendación de un noble. De alguna manera, él piensa que el niño no aceptaría eso. Carovan le asegura que sí, dejando al hombre atónito, antes de sacar la carta con el sello oficial de un noble. En el momento en que se fija en el emblema de la familia Steiner, le ruge al chico, llamándolo bastardo insolente por intentar entrar a escondidas. El guardia piensa que ningún noble sensato recomendaría jamás a un imbécil sin poderes mágicos, así que toma la carta para poder acusar a Van de cometer un delito capital. Nuestro chico no lo toleró y lo jaló de espaldas, arrojándolo al suelo con un fuerte golpe. El otro tipo está simplemente confundido, mientras que el resto de los candidatos observan atónitos. Ninguno de los guardias puede creer que un chico sin poderes mágicos haya logrado hacer caer a un adulto de esa manera. Incluso lo llaman una casualidad. De repente, uno de los examinadores se acerca para comprobar lo sucedido, y ambos guardias se disculpan por haber causado el alboroto. Con cierta vacilación, revelan que un Garuda está intentando solicitar plaza en la academia, por lo que el examinador mira al chico y le pregunta quién es. Van se presenta como un candidato recomendado por la propia Helen Stanner, un nombre que la mayoría de la gente parece reconocer. Tras examinar la carta personalmente, el perito confirma que tanto el sello como la firma pertenecen a la familia de Steiner. Su actitud cambia y se inclina ante el niño, indicándole que entre. Lo cierto es que la familia Steiner no es ninguna broma, y de repente todo el mundo está interesado en la identidad de Van, preguntándose cómo demonios consiguió la recomendación.
Nuestro hijo se siente incómodo con tanta atención y deduce que Helen debe provenir de una familia adinerada. Al entrar, el chico mira a su alrededor y se da cuenta de que todas y cada una de esas personas pertenecen a la élite. Van alcanza a ver a Dietrich, quien más tarde se convierte en el valiente espadachín. Además de él, también están Shal, el gran mago de las llamas, y Lunaris, una chica rubia que más adelante se convierte en la doncella del poder. Todas y cada una de estas figuras importantes de su vida anterior parecen haberse graduado de la academia. En retrospectiva, Van no era más que un asesino a sangre fría, alguien que no podía compartir la gloria de los héroes que lucharon por el reino en el campo de batalla. Sin embargo, en el momento en que el trono se vio envuelto en una lucha de poder, cada uno de ellos terminó trabajando para los príncipes corruptos. Al final, este hombre tuvo que matarlos a todos, hablando de acumular aura al máximo, los colegas básicamente observando su recuento de víctimas. Sin embargo, ahora que está en la academia, tiene que competir con ellos bajo los focos. Y aunque va a ser difícil, Van tiene la intención de luchar con ahínco y cambiar el reino para siempre. Mientras él está aquí teniendo su épico monólogo de protagonista, un tipo lo grita y lo reprende por estar de pie con calma. Confundido, Van expresa que puede elegir dónde colocarse. Y, curiosamente, este tipo cree que es nuestro chico el que está siendo grosero. A continuación, escribe un ensayo de 5 páginas sobre a qué familia pertenece, pero Van se ha acostumbrado tanto a esto en su vida anterior que piensa que inclinar la cabeza podría ser lo más fácil. Recuerda las dulces palabras de su madre, que le decía que no dejara que el mundo contaminara su mente. Incluso en su vida anterior, Heinz le dijo lo mismo, que doblegarse ante quienes te odian jamás te granjeará la igualdad. La persona le instó a su amigo a comportarse con dignidad, pero el chico que le está hablando ahora mismo es un mocoso impulsivo que le pone las manos encima a Van. Se acabó el ser un buen tipo. Van le dice que él fue quien inició esta confrontación. Y antes de que el hermanito pudiera entender lo que quería decir, lo agarró de ambos brazos, obligándolo a arrodillarse. Esto se llama Spalbeck, la habilidad de resistir la fuerza del oponente mientras se armoniza la propia, manipulando los movimientos de la otra persona. En realidad, esa es la misma técnica que aplicó también contra la guardia. Ahora que el noble está arrodillado como un buen chico, Van le ofrece una mano, humillándolo aún más. Por lo visto, el niño es tan terco que lanza un hechizo mágico en ese mismo instante para atacar. Es hora de que la voz de una persona ponga fin a la lucha. Todos se quedan paralizados con la llegada del príncipe Heinz, quien subraya que los Garudas son los aliados del reino. El niño se disculpa con el príncipe, mientras que Heinz es tan humilde que se considera un examinado más, como todos los demás, y pide ser tratado con normalidad. Le extiende la misma invitación a Van, pero nuestro chico está demasiado ocupado asimilando el hecho de que este tipo también resultará ser un graduado de la academia en el futuro. La aparición del noveno príncipe deja atónitos a los estudiantes. No esperaban que hiciera un examen como el resto, y lo que más les molesta es que esté siendo amable con un Garuda, lo que le otorga un estatus aún mayor. En cuanto a nuestro hijo, está recordando sus conversaciones anteriores, como Heinz mencionó una vez que había estado estudiando en una academia hace mucho tiempo. Esa conversación sigue siendo cierta ahora. El príncipe actual cree que podría haber intimidado al chico y expresa que él también se siente nervioso porque se sabe que los criterios de admisión para este examen son difíciles. Heinz le tendió la mano y le aseguró que no había necesidad de sentirse intimidado, que todos debían hacer lo mejor que pudieran. Van observa su sonrisa con escepticismo. Sabe que el príncipe atrae a todos con esa sonrisa carismática, pero ahora conoce la verdadera naturaleza de este tipo, que en realidad está tramando algo detrás de esa cálida sonrisa. A Van incluso se le pasa por la cabeza la idea de matar al príncipe allí mismo, pero su futuro se verá comprometido en el proceso. A pesar de los duros sentimientos que le produce el monstruo que mató a su familia, Van decide controlar sus emociones. Ver su expresión de disgusto confunde a Heinz, haciéndole preguntarse qué le pasa, pero nuestro chico no pierde el tiempo con el tipo y se marcha, negándose a tener cualquier interés en hacer amigos. Van deja al príncipe con una expresión desoladora, la amarga aceptación de la soledad. Incluso los candidatos de élite siguen perplejos, llegando a la conclusión de que las personas sin magia son animales. Un hombre ruge con fuerza: silencio. Es el examinador quien está aquí para anunciar el final del proceso de inscripción para los examinados. A continuación, serán escoltados al lugar del examen, un sitio conocido como el Bosque de las Sombras. El nombre le resulta intrigante a Van, y en la siguiente escena, vemos a todos los investigadores de pie cerca del lugar.
El supervisor se dirige a ellos, dándoles la bienvenida al bosque, que también se utilizará como campo de pruebas para el examen anual. Como ya saben, la academia es conocida por formar estudiantes de élite que pueden contribuir al futuro del reino, lo que significa que no quieren principiantes sin talento. La primera prueba se realizará en función del nivel básico de habilidad mágica del candidato. Además, se sabe que la primera de las sombras es una tierra empapada de maná, y en la zona más profunda, florece una flor. La tarea de los examinados consiste en recolectar 10 de estas flores. En contra de su objetivo se encuentran los monstruos hambrientos que habitan en el bosque y que también poseen maná, lo que significa que no va a ser fácil. Nuestro hijo ya esperaba que la prueba fuera difícil, pero no tenía ni idea de que iban a tener que luchar contra bestias desde el principio. Otra regla es que cualquier tipo de interrupción está prohibida, pero se permiten juegos en equipo o fiestas para este examen. Al mismo tiempo, para aprobar, cada persona tendría que completar 10 flores. Según el supervisor, formar grupos grandes podría terminar siendo una desventaja. El plazo para alcanzar el objetivo es hasta la puesta del sol. Finalmente, el examinador interviene y explica que a cada candidato se le entregará una insignia, y que al romperla, ésta indicará a un examinador que vendrá a rescatarlos. Sin embargo, hacer saltar la insignia también conllevará la descalificación inmediata. El examen comienza de inmediato. Se les ordena entrar en el bosque y completar la tarea de inmediato. Algunos de los miembros de la élite que se dedican a la actuación están aquí formando relaciones, mientras que otros simplemente se reencuentran con sus viejos amigos, dejando a nuestro chico solo y sin nadie con quien formar equipo. Pero eso es algo bueno. Van quiere estar solo desde el principio. Se acerca para recoger la placa, pero el supervisor lo mira con intensidad. Le entrega su placa al chico, dejando que Van se adentre en el bosque. También hay un niño siguiéndole de cerca. En fin, Van no es ningún cobarde y quiere meterse en líos desde el principio, así que se enfrenta a una bestia con una capacidad mágica de tamaño medio. En términos sencillos, a los animales con maná se les llama bestias mágicas. Sus capacidades físicas son mucho más poderosas que las de un humano, y tratar con ellos suele ser más problemático que tratar con un humano. La criatura se abalanza sobre nuestro chico, quien recuerda que desde que se convirtió en asesino, sus principales objetivos han sido los humanos, lo que significa que no se ha enfrentado a una bestia en mucho tiempo. En cuanto a la criatura que se abalanza sobre él ahora mismo, no puedo creer que tenga que decir esto, pero el asesino le propina un puñetazo como a un guerrero, todo gracias a las artes mágicas para matar bestias que, convenientemente, también conoce. Esto me recuerda a los memes de la era Sukuna Iñe sobre cómo inventar técnicas sobre la marcha. En cualquier caso, esta maniobra concentra el impulso de una persona en un único golpe forzado. El mero impacto que genera penetra el cuerpo de cualquier criatura. Normalmente, es difícil acertar, pero para las bestias mágicas que actúan por impulso, es la forma más segura de eliminarlas de un solo golpe. La bestia es abatida, desplomándose ante el chico, mientras Van recuerda cómo, incluso cuando era un asesino, tenía que enfrentarse a bestias mágicas y aprender a derrotarlas de esa manera. Por cierto, él también sabe que su acosador lo está vigilando, pero finge que no le importa y simplemente sigue adelante. En realidad, se revela que son dos punks que no pueden creer que exista un chico así. Negándose a creer que derrotó a la criatura con pura fuerza bruta, teorizan que debió haber usado veneno, una táctica barata que no funcionará contra ellos. Al mismo tiempo, su amigo le recuerda que está prohibido interferir con otros solicitantes, pero en realidad, los examinados piensan que es solo un farol, porque nadie quiere ver a un Garuda aprobar el examen. No solo eso, Van insultó al príncipe, así que este mocoso cree que matarlo nunca le echará la culpa a él. Los hermanos obtuvieron la justificación de Light Yagami con el coeficiente intelectual de Yamcha. Por cierto, en la siguiente escena, vemos al supervisor siendo escoltado a una celda gigante. El hombre exige la llave, mientras los guardias le preguntan si lo que está a punto de hacer es realmente correcto. Tras asegurarles que la bestia está controlada por magia, el canalla pretende que su objetivo sea destrozar al chico que se coló en el examen de ingreso. Al fin y al cabo, todos quieren matar al chico Garuda. Rechazar candidatos con una recomendación les resulta imposible, pero si un Garuda aprueba el examen, destruirá el honor de su academia. Justificando que Garuda siempre tendrá un destino miserable, el hombre pretende seguir adelante con sus acciones. Aún así, el guardia razona que los demás candidatos podrían correr peligro a causa de la bestia. Sin embargo, el supervisor cree que no hay problema porque Van fue visto solo,
lo que significa que ningún candidato debería acercarse a él de todos modos. Con la llave en la mano, abre la puerta de golpe, gritándole a la bestia que vaya a matar al inmundo Garuda para defender el legado de su academia. La escena cambia y vemos al examinador de pelo morado, el que presiente que algo no anda bien en el examen de este año. El supervisor vuelve a hablar con él, preguntándole si hay alguna novedad extraña, mientras que el examinador informa que todo está tranquilo por el momento. Pregunta dónde ha ido ese tipo, mientras que el otro comenta con naturalidad que simplemente estaba haciendo preparativos. Su expresión maliciosa es algo que el chico más joven nota de inmediato, presentiendo que algo anda mal. De vuelta con Van, nuestro chico se adentra en el bosque, encontrando flores que coinciden con la descripción que le dieron. Son las preciosas flores de lágrima del cielo. Lo único que tiene que hacer es elegir uno y regresar, pero antes de poder hacerlo, insta a los acosadores a que salgan de una vez. Los dos punks se sorprenden de que haya podido seguirles la pista hasta ahora y se burlan de Van por tener una nariz parecida a la de un perro. Negándose a caer en la trampa de provocarlo, nuestro chico responde que simplemente está acostumbrado a que los cobardes ataquen por la espalda. Curiosamente, Bro se da cuenta de que ni siquiera puede decir algo así, ya que él es un asesino que usa la misma táctica. Ambos punks se burlan de él por no tener un lugar en la academia, algo que demostrarán por sí mismos. Van los confronta por su lógica absurda y les explica que la verdadera razón es que quieren vengarse por su orgullo patético. Adoptando una postura de combate, mi cabra les asegura que les quitará el orgullo a esos mocosos de raíz. En primer lugar, ambos niños formulan un hechizo cada uno, preparándose para atacarlo. Al identificar la amenaza, Van se da cuenta de que uno de ellos es un mago y el otro un espadachín mágico. Se pregunta cómo debería lidiar con ellos, ya que los estilos de combate suelen dividirse en tres tipos principales. El primero es el más común, los magos que lanzan hechizos, y el segundo tipo consiste en imbuir armas con maná, a estos se les llama magos de la espada. Finalmente, el tercer tipo presenta mejoras corporales y se les denomina puños de maná. Generalmente se considera eficaz que dos estilos diferentes trabajen en un mismo equipo, ya que esto equilibra las debilidades de cada uno. Al leer la expresión de uno de los chicos, Van intuye que tal vez no tengan ninguna experiencia matando. Sin embargo, siguen queriendo matarlo, aunque Van no quiera acabar con ellos. El problema es que, si muere alguien como Garuda, a nadie le importará y la academia lo disfrazará como si fuera un accidente. Pero si muere el hijo de un noble, su casa reunirá todas sus fuerzas para dar con el asesino, posiblemente amenazando a toda Garuda específicamente como venganza. Los nobles de este país son un verdadero fastidio, consiguieron sus tierras mediante la guerra, así que están dispuestos a pelear. Sin embargo, nuestro chico no quiere seguir ese camino esta vez, ya que tiene la intención de permanecer en la luz. Por eso no utilizará ninguna técnica letal en la pelea, sino que optará por aplastar su espíritu, obligándolos a rendirse. Su mirada decidida molesta a los punks, especialmente a los de Volkar G, que lanzan su poderoso Zorwend Spell para enviar ráfagas de viento contra nuestro chico. Aunque Van logra esquivar el ataque, sufre un pequeño corte. El chico lo felicita por su astucia, ya que acaba de asestar un golpe mortal. Nuestro chico no tiene mucho que comentar sobre el corte de viento, mientras que el noble está aquí dándole otro ensayo de 12 páginas sobre la técnica especial de la hoja invisible de su familia. En otras palabras, es algo parecido al ataque de corte y desmantelamiento de su cuna, ya que no puedes ver esos ataques. El chico da por sentada su victoria, prácticamente exigiendo a Garuda que se arrodille y le suplique, pero Van lo califica como un hechizo veraniego bastante patético. Se pregunta si la casa Valtrix se especializa en brindar brisas, lo cual, debo decir, es un golpe que podría acabar con su carrera. Bro le cortó a este tipo con más fuerza que su propio hechizo, provocándolo a usar una técnica más poderosa llamada la Tempestad Serwinda. Ahora este ataque tiene mayor alcance y destroza el bosque, pero Van es rápido de pies, logrando esquivar los cortes invisibles. No es que Van pueda ver la técnica, no, simplemente es extremadamente rápido para captar la intención asesina de una persona y responder en consecuencia. Tras hacer contacto con su objetivo, Van le propina un fuerte puñetazo en el estómago, dejándole a este tipo con una dosis de realidad que le durará días. Una vez que lo han dormido, el otro chico, un espadachín mágico, intenta comportarse como si fuera alguien importante. Se lanza contra su oponente. Van inmediatamente mira su mano y percibe qué clase de luchador es, porque mientras evite la espada, es como cualquier otra arma. Sin embargo, esto tampoco es precisamente lo más fácil de hacer,
porque la punta del arma por sí sola se mueve varias veces más rápido que un puñetazo normal. Sin embargo, nuestro chico tiene unos reflejos rapidísimos, siendo capaz de lanzarse y agarrar la mano de su oponente, en lugar de forcejear con la espada directamente. A continuación, con astucia, desvía el brazo, haciendo tambalear al chico, antes de propinarle un golpe de karate letal que lo derriba. El segundo niño se levanta, Van lo reta a que vuelva a intentarlo una vez más, porque si lo hace, dejará de contenerse. El niño quiere levantar las manos en señal de rendición, suplicando que la pelea no continúe. De repente, nuestro hijo percibe una poderosa presencia cerca. Sus instintos le dicen que las cosas no están como deberían estar, y mostrando preocupación por los demás, les ruega que se marchen de allí cuanto antes. Frente a él aparece una criatura bañada en rojo, un monstruo tan amenazador que los paraliza en seco. Con un solo golpe, los lanza a los tres por los aires, provocando que se estrellen contra el suelo. Van intenta comprender lo que acaba de suceder. Su rostro refleja horror ante la llegada del jabalí infernal, un monstruo amenazador de alto rango que ni siquiera debería estar en este bosque. El jabalí está a punto de aplastarlos una vez más. Los jabalíes del infierno son generalmente conocidos como los colmillos malditos. Tienen estocadas cargadas de maná, casi tan poderosas como la magia de asedio, en otras palabras, unos pocos golpes y estás muerto. Van sabe que esta es una batalla peligrosa y les dice a los otros dos que huyan. Uno de ellos acepta su sugerencia, pero el pelo rizado se niega a huir, para sorpresa de nuestro chico. Y no es porque este tipo sea valiente ni nada por el estilo, simplemente se destrozó el pie por la carga, así que ni siquiera puede mantenerse en pie. Van está demasiado ocupado concentrándose primero en el niño herido y luego en el monstruo que literalmente se abalanza sobre él. Las cosas se han vuelto confusas, porque ni siquiera tiene la opción de correr mientras carga al niño, ya que el jabalí infernal los alcanzará, especialmente porque tienen la costumbre de perseguir a sus presas marcadas. La segunda opción es romper la insignia y pedir la presencia de un examinador, pero entonces, los refuerzos también tardarán en llegar. El chico con la pierna lesionada cree que no está en condiciones de continuar e insiste en que su amigo vaya. Manteniendo su orgullo hasta el final como miembro de la familia Valtric, el chico quiere resolver esto por su cuenta. Sin embargo, su amigo se niega a abandonar a su camarada, pues cree que hacerlo solo deshonraría a su propia casa noble. Mientras los hijos de Nepo se pelean por la hermandad, Van se siente incómodo. Aún así, les dice que destrocen la insignia mientras tanto, que él mantendrá ocupado al jabalí infernal. Uno de los chicos no quiere fracasar y que la culpa recaiga sobre su familia. De hecho, ambos punks piensan así, y en lugar de hundirse, quieren morir en pie, luchando con su magia. Sí, esos idiotas y su orgullo barato al estilo Vegeta están deprimiendo a Van. Les grita que si de verdad quieren luchar, entonces tienen que librar esta batalla para ganar, ya que eso demostraría el verdadero honor de un noble. En lugar de comprender su postura, siguen llamándolo Garuda. En fin, el jabalí infernal seguramente se está tomando su tiempo para dejarlos hablar durante tanto tiempo, pero finalmente volvemos al monstruo que está a centímetros de derribarlos. El supervisor está relajado, sabiendo que finalmente ha llegado el momento del evento principal. Intrigado por sus palabras, el examinador le pregunta a qué se refiere. El tío feo se niega a dar más detalles y cambia de tema preguntando si alguien ha pedido ayuda, pero no ha habido ninguna señal. Últimamente todo ha estado tranquilo. Esto hace que este tipo esté aún más feliz, porque cree que el Garuda fue aplastado de forma terrible. Ni siquiera pudo pedir ayuda. Lo curioso de los examinados es que a todos les confiscaron sus pertenencias al comienzo de la prueba. Todo lo que este tipo tenía que hacer era ir a buscar la mochila de Van antes de mostrársela al jabalí infernal, permitiendo que la bestia mágica detectara ese mismo olor. Tras haberle dado un comienzo tan fácil, cree que todo ha terminado para el chico y que solo falta el informe para confirmar su muerte. Nepo se ríe entre dientes pensando que está manipulando como a Yanokoji o alguna mierda así, mientras el examinador se pregunta de qué demonios está hablando este tipo. Volviendo a la lucha contra el jabalí infernal, la bestia dominante de alto nivel todavía está de alguna manera lejos de su objetivo. Los tres luchadores están listos para detenerlo. Con Van elaborando la estrategia, él liderará el primer ataque para que los demás puedan aprovecharlo. Pero los orgullosos hijos de Nepo no quieren obedecer sus órdenes. Bueno, van a tener que escuchar rápido porque el jabalí infernal está a punto de lanzar su ataque. Para atacar, Van arranca a toda velocidad, localiza el punto débil de su objetivo y utiliza un golpe de colapso para hacer que la criatura se tambalee. Es un golpe tan fuerte que impresiona a los demás.
La represalia es una técnica que localiza un punto que supuestamente provocará un ataque posterior del enemigo. En otras palabras, si una criatura cuádruple como el jabalí infernal se mueve, normalmente mueve primero la cabeza. Van aprovechó ese factor y realizó un ataque contundente en ese momento. Al mismo tiempo, su ataque no tiene éxito, no es suficiente para matar a la bestia mágica. Aunque conserva las mismas habilidades en artes marciales, el físico y la resistencia que desarrolló durante 10 años ya no son los mismos, lo que significa que le resulta más difícil derrotar a monstruos de alto nivel de un solo golpe. En cambio, les ordena a sus camaradas que ataquen de inmediato, lo que provoca que el noble del viento desate más ataques de sus cortadores. Lo mismo ocurre con el otro, que usa su espada mágica para intentar cortar la piel de la criatura. Sin embargo, su espada ni siquiera puede penetrar, es como golpear una pared rocosa. Todos sus ataques son inútiles y solo consiguen enfurecer a la bestia mágica. Intuyendo lo que se avecina, Van ordena a todos que se agachen, porque ese gordo palo de carne viene a toda velocidad dispuesto a arrasar con todo a su paso. Por suerte, nuestro hijo sobrevivió al ataque. Ninguno de los dos recibió un impacto directo, ni siquiera los mocosos nobles. Van se alegra simplemente de verlos con vida, aunque uno de los nobles comenta que logró desviar la dirección del jabalí infernal usando magia de viento. Esa es la única razón por la que evitaron un ataque fatal. Por desgracia, el espadachín mágico es completamente inútil, pero Van no quiere que se rindan, pues cree que deberían intentarlo una vez más. Al principio parece un deseo de muerte, pero nuestro chico les asegura que en el próximo golpe, va a mandar a este jabalí gordo directo al infierno. El noble Voltriac cree que se ha vuelto loco porque, literalmente, ni siquiera pudieron romper la protección mágica del monstruo en primer lugar. Van le da consejos prácticos y le indica que utilice piedras para aumentar la letalidad de la misma técnica. Los tajos siempre funcionarían, pero las puñaladas podrían ser una opción, concentrándose en un solo punto. Siguiendo su consejo, le pregunta a Van qué le preocupa, porque, a juzgar por las circunstancias, está claro que no pueden derrotar a la criatura, ni siquiera con los 3 ataques combinados. El noble cree que es más apropiado usarlo como cebo. Por eso Van insiste en intentarlo de nuevo, para poder planear su propia fuga. Es obvio que el niño con la pierna mala debería quedarse atrás, pero nuestro rey está envuelto en una aura maravillosa. Él no cree en las venganzas mezquinas. El niño afirma que su verdadero objetivo es que tanto su familia como el pueblo Garuda sean reconocidos como iguales en el reino. Para lograr ese objetivo, no puede permitirse abandonar a sus compañeros y huir. Verlo pronunciar esas palabras y ponerse de pie para apoyarlo le recuerda al despreciable noble cómo trató a este tipo durante todo este tiempo, sintiéndose asqueado por su propio comportamiento. De vuelta a nuestro preciado jabalí infernal. Esto va a volver para la tercera ronda. Van les grita que lancen otro ataque. El jabalí infernal avanza para golpearlos a toda velocidad. El noble del viento activa la danza de las espadas, abriendo sus vientos para desplegar fragmentos. Este ataque se llama desgarro del cielo de polvo negro, que recoge escombros y los lanza contra la bestia mágica. Es evidente que la bestia de alto nivel está sufriendo daños. No puede hacer frente a los ataques, lo que permite a nuestro chico entrar de inmediato y aprovechar esta oportunidad. Van salta sobre la bestia, apuntando directamente a su cabeza y agarrándola. A diferencia de los humanos, las bestias cuádruples normalmente no tienen el omóplato conectado a la columna vertebral. De esta forma, acceden a una enorme flexibilidad y movimiento en sus patas delanteras, pero también se crea una debilidad ante fuerzas inesperadas. Van despliega su técnica combinada Gouki número 10, estrellando al monstruo contra el suelo. A continuación, ordena al espadachín mágico que lo atraviese rápidamente, que ataque el corazón situado justo en la base. El chico de la espada mágica está a punto de vivir su momento de gloria. Duda al ver a la bestia mirándolo fijamente, pero a pesar de sus emociones, él asesta el golpe mortal, logrando conectar la puñalada. Van y los demás nobles celebran mientras la espada penetra en el cuerpo del hechicero y apunta al corazón. Está a punto de acabar con la bestia, pero de repente se levanta con una habilidad de último minuto, enviando todo volando. Esto se conoce como el hechizo de ruptura de maldición, y solo unas pocas bestias mágicas poseen una habilidad tan especial. El rugido de los Elbors está impregnado de maná, lo que permite que todo en el área circundante sea arrasado explosivamente. El noble espadachín escupe sangre. Sus órganos se han roto debido a daños internos. El Elbor es el que ha vuelto a la ofensiva y parece que va a ganar esta pelea. Mientras el niño observa horrorizado, aceptando su triste destino. De repente, Van se adelanta para bloquear todo el peso de la carga usando su cuerpo.
una técnica de fusión llamada espiral de lanza. Lo que hace es redirigir el impacto hacia el suelo, haciéndolo girar en espiral alrededor del usuario. Confundido y frustrado, el jabalí aumenta la fuerza de su embestida, lo que hace imposible que Van pueda seguirle el ritmo y redirigir su ataque. Acorralado, se pregunta si tendrá que usar su último recurso, y aunque supone un riesgo para su cuerpo, sigue siendo la única oportunidad que tienen de escapar de la muerte. Pero primero le dice al otro niño que huya, y el niño también huye rápidamente del lugar de la batalla. Ahora que se han quedado solos, Van intenta por todos los medios bloquear la fuerza, pero el Elvor lo lanza directamente contra el árbol más cercano, aplastándolo. El niño con la pierna lesionada intenta alcanzarlo para pedirle ayuda, pero nuestro chico le ordena que se mantenga alejado. El mercenario también ataca para matar a Van ahora que está en el suelo. En general, es un momento de tensión, y todo parece indicar que las cosas están llegando a su fin. Solo el antiguo asesino entona un grito de batalla específico, desatando todas sus limitaciones. La criatura es alcanzada repentinamente por un proyectil de largo alcance, que la derriba hacia un lado. Este ataque inesperado es un hechizo mágico. Van lo sabe perfectamente y mira fijamente al atacante. Por un giro del destino, es Heinz, el mismísimo príncipe, quien ha venido a salvarlos. Los demás nobles se apresuran a socorrerlo y le sugieren que se marche de inmediato, pero Heinz se niega a hacerlo, creyendo que es deber de la realeza proteger a su pueblo. Sus palabras levantan la moral de las élites, pero nuestro chico sabe que sus palabras son una completa tontería. Siempre los utiliza para persuadir a otros, antes de enviarlos directamente a la muerte. Heinz se comporta como un amigo de los nobles, pensando que trabajando juntos bastará para matar a la criatura, pero Van ya ha oído suficiente y le planta un rotundo no en la cara. Esta reacción deja atónito al príncipe, quien le pregunta qué quiere. Van reitera su negativa, negándose a aceptar la ayuda del príncipe. Los demás nobles le gritaron por proferir insultos contra el príncipe, el mismo hombre que acababa de salvarles la vida. Sin embargo, Van tiene una opinión diferente, argumentando que habría acabado con el monstruo de no ser por la interrupción. Sus palabras les parecen arrogantes y provocadoras, es como si un jugador dijera tonterías en un juego después de perder. Heinz observa cómo Van se enfrenta solo al jabalí infernal. El chico popular incluso le ordena al príncipe que se siente y observe, ya que él se encargará de todo por su cuenta. El jabalí infernal avanza de nuevo a toda velocidad. Ralph espera asestar un último golpe certero, pero Van le dice que se mantenga al margen porque atacar imprudentemente les costará la vida. Ni siquiera el chico Baltrick puede soportar otro golpe, todos se aferran a sus últimas vidas. Van les ordena que permanezcan preparados y esperen su señal, lo que molesta un poco a Heinz, que observa con curiosidad. Ha llegado el momento de actuar, y Van da la señal de que tienen que acabar con el monstruo ahora mismo. Él es el primero en tomar la iniciativa, enfrentándose directamente a la bestia. En aquella ocasión perdió los estribos, pero esta vez no va a recurrir a la táctica de la carta ganadora y va a afrontar la pelea estratégicamente. Como la última vez, el jabalí infernal se abalanza sobre él, pero nuestro chico contraataca con un potente golpe ascendente. Tras haber fallado ya en 3 ocasiones, la bestia comenzó a tomarlos en serio, considerándolos oponentes competentes. Por eso el jabalí infernal empezó a atacar con más precaución en cada golpe. Sabiendo que se trata de un golpe débil, Van se pone en movimiento, contento de ver que puede bloquear el ataque sin peligro porque el monstruo ya no es demasiado ambicioso. El jabalí infernal ruge e intenta golpearlo con sus colmillos, pero Van manipula cuidadosamente su cuerpo de tal manera que esquiva cada ataque. Los demás nobles, al igual que Heinz, están asombrados de que tenga tanta velocidad sin siquiera usar magia, mientras que el jabalí infernal recibe otro fuerte golpe de Van, quien está empujando cuidadosamente su centro de gravedad para ganar. Es una técnica tan perfecta que Heinz solo la ha visto demostrar por magos de alto nivel. La lucha continúa con Van jugando con el cuerpo del jabalí infernal, atacándolo tan a menudo como puede y apuntando a su cabeza. De todos modos, ninguno de sus ataques es suficiente para derribar por completo al monstruo, especialmente porque Van no tiene ningún tipo de mejora mágica para aumentar sus golpes. Para esta bestia, sus puñetazos no son más que un montón de golpecitos, razón por la cual el jabalí infernal está ganando confianza. Heinz piensa que es algo malo, pero nuestro chico en realidad quiere que esto suceda. Está intentando frustrar a la bestia para que cometa errores. Al activar su habilidad especial de rugido, Van finalmente puede ver el mismo ataque romperugidos a punto de estallar.
Es aquí donde le ordena al usuario del viento que desate su hechizo, por lo que el noble activa el desgarro del cielo una vez más, canalizando todos sus vientos dentro de la boca del monstruo. Esto provoca una obstrucción en las vías respiratorias de la bestia y desencadena su propio ataque dentro de su boca. Aturdido en el suelo, Van aprovecha el momento para lanzarse directamente frente al monstruo. A continuación, acerca las manos y activa el Doppelganger, un movimiento secreto para crear su propia onda expansiva. El golpe libera ondas expansivas desde ambos lados, con el objetivo de aplastar el cráneo de la bestia desde el interior. En ese momento, el ataque da en el blanco y el monstruo finalmente cae derrotado. Ahora que la barrera mágica ha desaparecido, Van le grita inmediatamente al chico noble, diciéndole que esta es la oportunidad perfecta para acaparar la atención. El noble muchacho reacciona sin dudarlo y cumple su cometido, desgarrando la cabeza del jabalí y acabando con él de una vez por todas. El chico de la magia del viento no puede contener su incredulidad, diciendo lo increíble que es que de alguna manera hayan logrado derrotar a un jabalí del infierno. Mientras tanto, Van se levanta lentamente y se acerca al joven noble, ofreciéndole la mano. Le pregunta si el hombre está bien y si aún puede mantenerse en pie. Por un momento, el chico noble deja de lado su habitual discriminación y agarra la mano de nuestro muchacho para ayudarse a levantarse. Mientras se queja de que sentía que todo su cuerpo estaba a punto de romperse por la onda sónica, Van explica con calma que el ataque estaba imbuido de magia, razón por la cual alteró tanto su equilibrio. El exasesino le aconseja entonces que se tape los oídos la próxima vez, mencionando que hacerlo reduciría significativamente el impacto. El joven noble esboza una leve sonrisa y dice que lo tendrá en cuenta, aunque admite que preferiría no tener que enfrentarse jamás a un jabalí del infierno. Una vez que terminan de lidiar con el monstruo, Van centra su atención en las flores que debían recoger para aprobar el examen. Sin embargo, resulta que solo quedan 2 flores de lágrima celestial. Eso le recuerda inmediatamente a nuestro héroe lo que el examinador dijo anteriormente sobre cómo las cosas se complican cuando demasiadas personas trabajan juntas. Una pizca de ansiedad se instala en él cuando empieza a preguntarse qué debería hacer, sabiendo que no queda tiempo para buscar más. Antes de que pudiera idear un plan, el chico con poderes mágicos del viento dio un paso al frente rápidamente y agarró ambas flores sin dudarlo. Luego se acerca al príncipe Heinz y le ofrece respetuosamente uno de ellos, y el príncipe lo acepta con expresión tranquila, dándole las gracias a cambio. Al ver esto, nuestro chico no puede evitar burlarse del noble muchacho, señalando cómo le acababa de entregar una flor a alguien que simplemente estaba allí de pie como espectador. Incluso sugiere que casi parece una especie de soborno. El joven noble se irrita de inmediato y contraataca, argumentando que ese es simplemente el deber de un sirviente leal. Sin embargo, cuando se gira y le ofrece la segunda flor a Van, nuestro chico se queda totalmente desconcertado. Está claro que no esperaba que sucediera algo así. Por un momento, se queda allí parado, incapaz de asimilarlo, e incluso pregunta si el joven noble se lo entregó por error. El joven noble responde con calma que lo hizo a propósito, diciendo que simplemente quería devolver el favor ya que no tiene intención de deberle nada a un ser de origen humilde. Además, le dice a Van que deje de llamarlo usuario del viento, recordándole que en realidad tiene un nombre propio. Él se presenta como Falk, mientras que el otro joven noble también da un paso al frente y se presenta como Ralph. Van responde de la misma manera, dando su nombre, y ambas partes intercambian un breve apretón de manos. Justo cuando nuestro chico comenta que probablemente no volverán a verse si ambos suspenden el examen, el príncipe los detiene de repente y les dice que esperen un momento. Entonces Heinz recoge algunas flores que ya se habían marchitado y usa su magia de luz para hacerlas florecer de nuevo. En el momento en que los pétalos recuperan su color, los niños nobles quedan atónitos. Sus ojos se iluminan al expresar lo honrados que se sienten de presenciar un acto tan elegante por parte del príncipe. Sin embargo, nuestro hijo interrumpe el momento y les recuerda que el sol está a punto de ponerse y que deben regresar rápidamente. Falk le responde de inmediato, diciéndole que deje de darles órdenes, especialmente cuando el propio príncipe está allí mismo con ellos. Justo cuando están a punto de marcharse, el príncipe Heinz saca a relucir algo que había notado antes. Señala cómo Van iba cubriendo cuidadosamente sus huellas con tierra a lo largo del camino. Por lo que él sabe, la capacidad de borrar el rastro de uno de esa manera es una técnica comúnmente utilizada por los asesinos. A continuación, explica que las habilidades marciales que presenció durante la pelea, junto con los hábitos sutiles de Van, sugieren firmemente que no es una persona común y corriente, sino alguien entrenado para ser un asesino profesional.
Al oír esto, nuestro chico siente una ligera tensión acumulándose en su interior. Empieza a preguntarse si no habrá ido demasiado lejos y si habrá revelado más de lo que debería. Resulta que el príncipe Heinz también tiene bastantes preocupaciones, ya que está rodeado de enemigos por todas partes. Su padre, el rey, se había casado con numerosas princesas de tierras conquistadas para fortalecer su poder, creando una compleja red de intrigas políticas reales. La madre de Heinz, la quinta reina, es originaria de una noble del propio reino, lo que le confiere una posición única. Por este motivo, las demás reinas e incluso sus hermanos mayores lo ven como una amenaza, temiendo que el rey pueda favorecerlo como próximo heredero al trono. Con esa presión encima, Heinz está constantemente en guardia, sabiendo que un asesino podría ir tras él en cualquier momento, y debido a todo lo que acaba de observar, ahora empieza a sospechar que el propio Van podría ser un agente enviado para eliminarlo. Si eso resulta ser cierto, entonces no es algo que pueda permitirse ignorar, y considera la posibilidad de abordar la situación en ese mismo instante. Mientras tanto, el sudor le corre lentamente por la cara a Van al darse cuenta de que las viejas costumbres realmente no desaparecen. Haga lo que haga, no puede cambiar el hecho de que antes de su regresión era un asesino. El verdadero problema es que no puede admitir algo así, e incluso si lo hiciera, nadie aquí lo entendería de verdad. Por eso, sabe que no le queda más remedio que idear un engaño convincente para salir de este lío. Van se muestra tranquilo y responde con naturalidad, diciendo que nunca supo que esas técnicas se consideraran parte del protocolo de un asesino. Sin embargo, el príncipe Heinz no se deja engañar por esa excusa barata y claramente no se la cree ni por un segundo. Sin embargo, nuestro chico cambia de tono y le dice que crea lo que quiera, haciendo hincapié en que lo que ha dicho es la verdad. Con cada segundo que pasa, la atmósfera se vuelve más tensa. Van comienza entonces a caminar lentamente hacia el príncipe Heinz. Falk interviene de inmediato, intentando bloquearle el paso, pero al instante siguiente, nuestro chico desaparece de la vista y reaparece justo delante del príncipe, colocándole casualmente una mano en el hombro. Le dice que solo estaba bromeando y le pide que deje de poner esa cara tan seria e intimidante. Van explica entonces que simplemente no está acostumbrado a hablar con cortesía, restándole importancia al asunto al decir que es solo un chico de campo al que nunca le enseñaron adecuadamente este tipo de modales. Hace una leve reverencia, manteniendo cuidadosamente la compostura mientras se asegura de no revelar lo que realmente siente en su interior. Sin embargo, Heinz no está interesado en andarse con rodeos y le dice que deje de esquivar la pregunta. Una vez más, menciona el juego de pies que usó Van, señalando que parecía casi una teletransportación, y le pregunta directamente si es un asesino. Esta vez, Van finalmente ofrece una excusa más creíble, alegando que aprendió ese movimiento de Helene Steinhardt, la misma persona que le recomendó este lugar. Luego miente diciendo que la señora le había aconsejado que ocultara sus técnicas siempre que fuera posible, ya que las artes marciales son la única arma real que posee. En el fondo, el chico siente una ligera culpa por haber usado su nombre sin permiso, pero al mismo tiempo, su respuesta parece tranquilizar finalmente al príncipe. Incluso Ralph se muestra visiblemente conmocionado en el momento en que escucha su nombre, lo que deja claro que su familia goza de un estatus respetado incluso entre la realeza. Al oír un nombre tan poderoso, el príncipe recuerda a la mujer conocida como la Dama de la Flor de Hielo. Él sabe perfectamente que ella se encuentra entre las figuras más destacadas de la academia. Lo único que le cuesta creer es que alguien como ella conozca las técnicas de los asesinos, pero no se detiene a pensarlo mucho. Después de todo, él confía en que su familia jamás se vería involucrada en algo tan peligroso como planear el asesinato de un príncipe. Ralph entonces interroga a Van, preguntándole por qué alguien del calibre de Helen recomendaría a un don nadie de origen humilde. Nuestro hijo simplemente responde que él mismo desconoce el motivo, explicando que lo único que ella le dijo fue que fuera a la academia con su recomendación. El príncipe interviene y comparte su propia suposición, sugiriendo que Helen podría haber planeado entrenar personalmente a Van y, finalmente, acogerlo en su casa. Los demás niños nobles empiezan a estar de acuerdo tras presenciar de primera mano las habilidades de Van. Dicho esto, el príncipe finalmente suaviza su tono y le da las gracias cortésmente, admitiendo que podría haber corrido grave peligro si se hubiera encontrado con la bestia por su cuenta. Él afirma abiertamente que le debe la vida a Van, e incluso hace una ligera reverencia para mostrarle su respeto. Sin embargo, Van sigue siendo tan directo como siempre y comenta con naturalidad que, para empezar, no estaban luchando por el bien del príncipe.
Falk inmediatamente lo regaña por su actitud irrespetuosa, pero a nuestro chico no le importa en absoluto, especialmente después de todo lo que ha pasado. El príncipe toma nota discretamente de esto, dándose cuenta de que el muchacho prefiere lanzarle insultos sutiles en lugar de pedir algún tipo de recompensa. Al finalizar el turno, los estudiantes comienzan a regresar del bosque. Algunos llevan consigo las flores que logran recoger, mientras que otros regresan magullados, exhaustos y con las manos vacías. Una sensación de pavor se cierne sobre ellos mientras se preocupan por cómo enfrentarán a sus familias después de no haber conseguido una plaza en una academia tan prestigiosa. Mientras tanto, el astuto profesor no puede evitar sentirse cada vez más ansioso, ya que el príncipe aún no ha regresado. Se había asegurado cuidadosamente de que en el bosque solo hubiera bestias débiles, con las que el príncipe pudiera lidiar fácilmente. Lo que más le preocupa es que el jabalí del infierno tampoco ha aparecido. Justo en ese momento, un grupo de 4 personas emerge finalmente del bosque. Si bien el profesor siente alivio en el momento en que ve al príncipe sano y salvo, ese alivio se convierte rápidamente en ira en el instante en que sus ojos se posan en Van. El examinador saluda a nuestro chico y le pregunta si se encuentra sano y salvo. Por otro lado, su profesor pierde completamente la compostura y suelta que ya debería estar muerto. Fingiendo inocencia, nuestro chico pregunta con calma si el hombre tiene algún problema con que él sobreviva. El profesor se da cuenta rápidamente de su error y se obliga a mantener la compostura. El hombre dice que se quedó impactado al ver que Van había regresado con vida. Sin embargo, Van les informa con naturalidad que él tampoco está solo. Uno a uno, los chicos salen de detrás de él, esforzándose por arrastrar una enorme maleta por el suelo. El profesor casi sufre un infarto, mirando con incredulidad lo que cree que es. Incluso el examinador se queda perplejo y pregunta si realmente se trata de una bestia mágica. Los estudiantes explican que sospechan que fue enviada para asesinar al príncipe, por lo que trajeron la cabeza como prueba. Ambos instructores guardan silencio, pero por razones muy diferentes. El examinador no puede comprender cómo algo tan peligroso terminó vagando por el bosque, mientras que el profesor está atónito porque no logró eliminar a su objetivo. Todas las miradas se dirigen al profesor cuando vuelve a ser tomado por sorpresa. Afortunadamente para él, Su Alteza atrae la atención de todos al elogiar abiertamente al grupo. En el momento en que ve al príncipe allí de pie, ileso, la decepción del profesor se acentúa. El examinador pregunta respetuosamente a Su Alteza si participó en la batalla. El príncipe responde con calma que simplemente observó desde la distancia. En ese instante, el profesor se da cuenta de que está atrapado en una situación peligrosa. Si alguien descubre que liberó a una bestia mágica contra el príncipe, su carrera, y posiblemente su vida, estarán acabadas. Su Alteza le pregunta entonces inocentemente al profesor por qué tiene un aspecto tan inusualmente pálido. El profesor cambia inmediatamente de táctica y comienza a elogiar el supuesto logro del príncipe al matar a una bestia tan poderosa. Su Alteza lo corrige amablemente, recordándole al distraído profesor que no había hecho nada de eso. Los verdaderos héroes fueron los demás. Lo más importante es que Van fue la figura clave que, por sí sola, garantizó su supervivencia. Eso ha sido una sorpresa para ambos instructores. Todos están alarmados y se niegan rotundamente a creer que un Galda pueda ser el más fuerte entre ellos. Ralph lo respalda de inmediato, diciendo que Van posee un nivel anormal de conocimiento mágico para un Galda. Mientras tanto, Dietrich confirma tímidamente que los elogios de Su Alteza a las habilidades de Van son bien merecidos. El profesor mira en silencio, atónito, negándose a aceptar que una chica esté acaparando toda la atención. Pero Su Alteza da el empujón final, afirmando con calma que solo tiene sentido para alguien elegido por la casa de Steinerts. Van no aprendió mucho de Helen, pero decidió seguirle el juego sin corregir a nadie. Después de eso, rápidamente comenzaron a circular rumores sobre las habilidades de la Galda elegida por la Dama de la Flor de Hielo. En respuesta, el examinador le expresa a nuestro muchacho su más profundo agradecimiento. Proteger al príncipe se considera el mayor servicio al reino. Con su habitual franqueza, Van lo corrige de inmediato, diciéndole que nunca protegió al príncipe en absoluto. Eso fue simplemente un efecto secundario de derrotar a la bestia mágica. Dicho esto, retoma la conversación sobre lo que realmente importa. Uno a uno, todos los chicos sacan una flor azul. El examinador se vuelve hacia el profesor con una mirada expectante. Por mucho que le duela, el hombre se ve obligado a hacer un anuncio oficial. Nombra a los 3 chicos uno por uno, incluyendo a Van a regañadientes, confirmando que todos han fallecido. Ahora nuestro héroe está oficialmente matriculado en la academia. Una vez resuelto todo,
el príncipe ordena al examinador que lleve a cabo una investigación detallada sobre la apariencia de la bestia mágica. La escena cambia entonces a la ceremonia de bienvenida de la academia. El director deja claro a todos los alumnos que la academia no existe para aquellos que simplemente tienen conocimientos de magia. Su propósito es formar jóvenes talentos para convertirlos en nobles guerreros que luchen por el reino y lo protejan. Entre todos los usuarios de magia, Van siente una satisfacción silenciosa al ver que su vida finalmente ha cambiado para mejor. En su vida anterior, ni siquiera podía imaginar poner un pie dentro de la academia, y mucho menos matricularse como estudiante. Desde lo alto, Helen observa en silencio al joven genio que tiene el potencial de acabar con los prejuicios profundamente arraigados del mundo contra el pueblo Galda. Más tarde, camina por el pasillo que conduce a una puerta ricamente decorada. Dentro de la cámara hay una mesa redonda con 5 asientos, de los cuales solo uno permanece vacío. Los otros 4 miran con recelo a la joven que está poniendo a prueba su paciencia. La princesa Espada Correno Rioro critica a Helen por llegar con una expresión tan complacida después de haberle hecho perder su valioso tiempo. Mientras tanto, Amelia Rodebault permanece tranquila y simplemente pregunta cuál es el propósito de esta reunión repentina. Arnold Clavis, conocido como el Puño Silencioso, afirma que esta noche solo hay un tema en juego. El octavo príncipe Leonis lo deja bien claro, diciendo que su propósito es decidir cómo lidiar con el impostor que hay entre ellos. Confundida, Amelia se pregunta en voz alta qué quiere decir exactamente con eso. Arnold explica entonces que la matriculación del primer estudiante de Galda en la historia provocó un gran revuelo entre la nobleza. Karina se burla de la decisión y bromea diciendo que, a este paso, bien podrían empezar a matricular monstruos. Sin embargo, quien parece tener el mayor problema con la admisión de Van es Leonis. Se vuelve bruscamente hacia Helen, la última integrante de las 5 coronas radiantes. Exige una muy buena explicación de por qué ella recomendó a una Galda tan sucia para su prestigiosa academia. En la academia, nobles y poderosos magos de todo el reino se reúnen bajo un mismo techo. Incluso entre élites como ellos, es común que surjan peleas y disputas por orgullo. Para gestionar estos conflictos, 5 estudiantes conocidos como las 5 coronas radiantes tienen autoridad disciplinaria sobre la academia. Leonis exige una explicación de por qué alguien del estatus de Helen tomaría una decisión tan insensata. En la investigación, Helen responde que presenció la fuerza de Van con sus propios ojos y reconoció su talento. Sin embargo, a la princesa espadachina le cuesta colocar las palabras fuerte y galada en la misma frase. Se niega a creer que las personas malditas desde su nacimiento puedan ser algo más que débiles e inútiles en combate. Incluso la tranquila y serena Amelia está de acuerdo en que es ilógico. Una raza que no posee magia simplemente no puede resistir en una pelea. Leonis comenta con condescendencia que parece que a Helen le falta ese sentido común tan básico. Helen se enfada cuando él menciona el sentido común. Según ella, el sentido común no es más que una excusa para impedir que la gente piense y para imponer creencias absurdas a los demás. Leonis empieza a hervir de rabia, incapaz de soportar que una mujer socave su autoridad. En ese momento, Arnault sugiere con calma una solución práctica. Simplemente pueden comprobar si Van realmente tiene las habilidades que Helen afirma. Leonis se interesa inmediatamente por la idea. Va más allá y propone un castigo para humillar a Helen si Van no supera la prueba. Aunque Helen no está segura de lo que él trama, le advierte cortésmente que no subestime su elección. Su comentario irrita a Karina, quien se ofrece como voluntaria para evaluar personalmente sus habilidades. Leonis da su total aprobación para aplastar al forastero. Mientras Karina pasa junto a Helen, le pregunta burlonamente si el chico Galda le ha gustado. Karina deja claro que lo único que le interesa es destrozar el juguete favorito de Helen, junto con su actitud orgullosa. Transcurre una semana desde que comienzan las clases, y Van camina solo por los pasillos. Aparte de alguna que otra mirada de desaprobación y una hostilidad silenciosa, las cosas le están yendo sorprendentemente bien. Recuerda cómo, en la clase anterior, el instructor le hizo una pregunta avanzada sobre teoría mágica para avergonzarlo. Todos los estudiantes guardaron silencio porque el tema estaba muy por encima de su nivel. El instructor, un tanto descuidado, restó importancia al asunto, alegando que era absurdo esperar que un Galda respondiera a semejante pregunta. Hizo hincapié en que la gente de Van no se caracteriza precisamente por leer libros. Sin embargo, Van lo humilló y le demostró quién mandaba, tomando el control de la clase y convirtiendo la lección del viejo profesor arrugado en suya propia. Después de aquel incidente, no ha vuelto a ver a nadie que intente engañarlo. De repente, vuelve a la realidad con una palmada en la espalda de Ralph, quien lo invita a almorzar con él.
Nuestro hijo le agradece el apoyo. Ralph parece confundido, sin tener ni idea de lo que quiere decir. Luego, los dos se dirigen juntos hacia la cafetería. De camino, una chica de pelo morado le grita de repente. Parece genuinamente ofendida, como si él hubiera cometido un crimen atroz al pasar junto a ella sin saludarla debidamente. Los dos se disculpan sinceramente, pero los ojos de Van se abren de par en par por la sorpresa cuando ella levanta su espada hasta el cuello de él. Le pregunta sin rodeos a la loca cuál es su problema. Ella lo mira fijamente con una sonrisa de superioridad moral, afirmando que es natural que un Galda haga una reverencia con la frente pegada al suelo. Mi amigo responde con calma que ambos son estudiantes de la misma academia. No tiene ninguna intención de hacer una reverencia solo porque ella crea que debería hacerlo. Al oír eso, ella le pregunta fríamente si siquiera comprende su verdadera posición dentro de esos muros. De repente, Ralph da un paso al frente para apoyar a su amiga, diciéndole que está yendo demasiado lejos. La chica insiste en que es necesario imponer disciplina para garantizar que todos obedezcan a sus superiores. Van asiente levemente, coincidiendo en que las personas mayores merecen respeto. Sin embargo, no le sienta bien que un desconocido inestable intente imponerle ese respeto a punta de espada. Él sujeta firmemente su espada, impidiéndole empujarla o apartarla. Con un giro brusco, la sume en el pánico. Ella concentra más fuerza en la hoja, y en ese instante, él ejecuta un golpe preciso que la parte limpiamente en dos. Cuando reconoce la técnica del filo cortante, la chica, antes arrogante, comienza a sudar profusamente. Atacarlo con una hoja barata de aleación de zinc fue un error de principiante. Las espadas de zinc son populares entre los principiantes porque canalizan la magia con facilidad, pero son demasiado frágiles para una pelea seria. La chica se queja amargamente de que no se le permite llevar una espada reglamentaria en el campus. Ese privilegio pertenece exclusivamente a las 5 coronas radiantes. Al oír ese título por primera vez, Van siente curiosidad. Justo en ese momento, la princesa de la espada entra en escena y lo acusa formalmente de faltarle el respeto a una persona mayor y de destruir propiedad privada. La chica de pelo morado baja inmediatamente la cabeza y se dirige a ella como Lady Corrina. El nombre por sí solo provoca una fuerte reacción en la memoria de nuestro héroe. En su vida anterior, no había nadie que no conociera el nombre de Carina la espada sangrienta. Su cerebro sufre un cortocircuito, preguntándose por qué el mismísimo ángel de la muerte está allí, dentro de la academia. Van recuerda que, cuando vivía como asesino antes de su regresión, el reino estaba sumido en múltiples levantamientos. Entre ellos se encontraba una despiadada facción de purificación conocida como el Anillo de la Aniquilación Blanca, y el nombre que más recuerda de ese grupo es el de Lady Carina. La recuerda como Filo Sangriento, una figura aterradora que había masacrado a innumerables héroes. Para acabar con el Anillo de Aniquilación Blanca, el reino tuvo que hacer inmensos sacrificios. Todo ese caos acabó desembocando en otro conflicto devastador, la guerra por la sucesión al trono. Nuestro hijo solo había visto a Carina una vez en el campo de batalla, pero ese único encuentro bastó para grabar su imagen para siempre en su memoria. Por eso, no puede comprender qué hace aquí uno de los mayores enemigos futuros del reino, dentro de su propia y prestigiosa academia. Mientras Van está absorto en estos pensamientos, Carina se da cuenta de que la está mirando fijamente y lo añade a su lista de faltas. Ella califica su comportamiento de grosero, señalando cómo está mirando descaradamente a una estudiante de curso superior. Nuestro chico se disculpa rápidamente, pero al mismo tiempo se burla de la idea, comentando con naturalidad que no la considera superior a él. La joven de noble cuna intenta impedir que Van la provoque más, advirtiéndole repetidamente sobre quién es ella en realidad. Él explica que ella es una de las 5 radiantes. Cuando nuestro chico se hace el despistado, Ralph interviene y le aclara que los 5 radiantes son los 5 alumnos más destacados de la academia, individuos cuyas habilidades están en un nivel completamente diferente. Presenta a Carina como una niña prodigio que ingresó en la academia a la edad de 13 años. Al oír esto, Van ataca cabos y se da cuenta de que Carina debió de ser originalmente hija de un noble de alto rango. El hecho de que él nunca supiera esto en su vida anterior significa que su pasado debió haber sido encubierto después de que se convirtiera en rebelde. Jamás imaginó que se la encontraría aquí, en esta etapa de su vida. Ese pensamiento lo lleva a algo aún más oscuro. Van empieza a preguntarse si esta podría ser su oportunidad para eliminarla antes de que todo se salga de control. Si la elimina ahora, podría borrar las raíces de la futura rebelión. Y si esa rebelión nunca se produce, entonces la guerra de sucesión tampoco podría tener lugar, lo que también significaría que Heinz podría no ascender nunca al trono.
Mientras el niño permanece absorto en sus pensamientos, Karina lo nota una vez más. Ella le advierte que tiene permiso oficial para portar una espada de verdad, y luego adopta una postura tan refinada y letal que parece capaz de matar a alguien en un instante sin siquiera revelar el movimiento del golpe. Ralph le dice urgentemente a nuestro hijo que se disculpe antes de que ponga en riesgo su vida, pero Van responde con calma que primero quiere confirmar algo y le pide que se aparte. Él adopta una postura de combate, provocándola así a atacar. La princesa de la espada de 1000 hojas, ya irritada hasta el límite, se abalanza con la intención de matar. Su ataque se produce a una velocidad que los ojos ordinarios no pueden seguir, pero Van lo esquiva por poco, recibiendo solo un leve rasguño en lugar de un golpe mortal. Karina declara rápidamente que suspende el castigo por ahora, insistiendo en que lo continuará más adelante, y luego abandona el lugar junto con la chica de cabello morado. Ella está en algún lugar apartado, lejos de cualquier observador. La chica de pelo morado pregunta por qué dejó ir al chico. La princesa de la espada de 1000 hojas forcejea por un momento, manteniendo la compostura, luego se deja caer al suelo y responde que no fue ella quien lo dejó ir. Deja claro que este incidente no debe llegar a oídos de nadie más, al tiempo que revela la herida que sufrió a raíz del encuentro con el chico. Entonces recuerda que ya lo había visto antes en un viejo libro de artes marciales, y que se conoce como el punto extremo. Este es un punto vital que afecta a los nervios, por lo que la víctima queda paralizada y no puede caminar correctamente después de esto. La chica de pelo morado pregunta entonces si se trataba de un empate, pero Karina permanece en silencio. En su interior, está segura de que no fue así en absoluto. Lo que realmente sucedió fue que, durante la pelea, ella apuntaba a su cuello. Sin embargo, Van logró acercarse sigilosamente a ella y atacó sin piedad su punto débil. Intentó retroceder para esquivar el ataque, pero debido a ello, falló su objetivo. Nuestro hijo se abalanzó entonces sobre ella y le dio en un punto vital con una precisión milimétrica. Karina está más conmocionada ya que este es exactamente el mismo movimiento que se enseña en escuelas de espadas de renombre, y se pregunta de dónde demonios lo aprendió Van. El personaje no Jagebel de pelo morado está bajo los efectos del copio y afirma que no hubo empate en absoluto. Ella continúa diciendo que Karina es la vencedora ya que fue la última en quedar en pie. La princesa de la espada finge estar de acuerdo con ella, pero en el fondo sabe la verdad. Este punto vital en particular en realidad no mata a la persona, sino que duele muchísimo. Por lo tanto, esta acción se realizó deliberadamente. Si se tratara de una cuestión de vida o muerte, está segura de que habría comprado un billete de clase económica directo al más allá. Dejando de lado esos pensamientos, se levanta y dice que se descuidó. Sin embargo, la próxima vez se asegurará de llevar una espada para acabar con ese Garuda de una vez por todas. Volviendo a nuestro héroe, Ralph le pregunta qué era exactamente lo que quería confirmar en aquel entonces. Van lo ignora, pero el tipo sigue molestándolo, exigiendo una explicación. Sin embargo, nuestro héroe se pierde en sus pensamientos, dándose cuenta de que, a pesar de su actitud hostil, la princesa de la espada se estaba conteniendo mucho y ni siquiera usaba su habilidad mágica especial. Aunque ella lo llamó un castigo, en realidad no intentó hacer nada serio. Entonces Van dice en voz alta que Karina es una buena chica, lo que sorprende a Ralph, pero nuestro héroe ahora está completamente seguro de que ella no es la espada de sangre por el momento, y se propone ayudar a cambiar su destino. Ralph simplemente cambia de tema, diciendo que nuestro hijo probablemente se golpeó la cabeza muy fuerte o algo así. Cuando Van regresa al aula, todos dejan de hablar inmediatamente y evitan su mirada. Luego toma asiento, e inmediatamente todos sus compañeros comienzan a cotillear sobre lo sucedido en el pasillo. Nuestro chico logra esbozar una sonrisa nerviosa, pero entonces aparecen sus dos lacayos y le aseguran que las opiniones basuras siempre apestarán. Ralph se ofrece a acompañarlo para disculparse con la princesa de la espada, mientras que Falk le asegura que conseguirá que su padre arregle las cosas. Van les dice a los dos tipos de buen corazón que dejen de meterse en los asuntos de los demás. Les bromea diciéndoles que han cambiado por completo desde que se conocieron, pero agradece su ayuda. Sin embargo, tiene la intención de resolver el asunto con sus propias manos. Eso deja atónitos a los dos secuaces, quienes le preguntan qué quiere decir con eso. Nuestro héroe se dice a sí mismo que para evitar que la espada de sangre llegue a existir, tiene que enfrentarse a ella aquí y ahora. Van suelta entonces una broma cruel, diciendo que los 5 radiantes son solo estudiantes encargados de la disciplina de la escuela, así que no tienen nada de especial. Falk y Ralph quedan estupefactos ante su comentario y le preguntan si realmente está al tanto de lo que está sucediendo.
En ese preciso instante, la atención de todos se centra en Helen cuando entra en el aula y grita su nombre en voz alta. Reclinándose en su asiento, le pregunta qué está pasando. Ella le pide amablemente que la acompañe un rato, prometiéndole que no tardará mucho ya que tiene otra clase pronto. La mira fijamente en silencio por un instante, pero no es una invitación que pueda rechazar. Tras su partida conjunta, toda la clase queda atónita. Nadie le había hablado a la dama de la flor de hielo de una manera tan informal antes. La escena cambia a una mesa de té dispuesta en medio de un jardín de flores, un lugar perfecto para una conversación privada. Helen sonríe dulcemente mientras comunica que los 5 radiantes han decidido enviar a Karina a poner a prueba sus habilidades. Él responde sarcásticamente que su advertencia llegó un poco tarde. Helen se mantiene animada, admitiendo que no esperaba que Karina lo desafiara tan pronto. Karina está destinada a liderar la renombrada familia de espadachines Luthier, por lo que su extraordinaria habilidad no sorprende a Van. Sin embargo, él presiente que ella no es simplemente otra heredera talentosa. Hay algo más profundo en ella. Helen ladea la cabeza y le pregunta qué quiere decir. Sin saber muy bien cómo expresarlo, dice que ella se siente como alguien que lo ha abandonado todo en la vida excepto el entrenamiento con su espada. Los ojos de Helen se entrecierran ligeramente ante esa observación y en voz baja elogia su aguda perspicacia. Ella revela que Karina no es simplemente otra hija noble de la familia Luthier. De hecho, nació fruto de una relación extramatrimonial con una criada, y nunca fue reconocida formalmente como hija legítima. Esa percepción cambió cuando cumplió 10 años. Durante un combate amistoso, superó por completo a su hermano de 17 años. En aquel momento, todos daban por hecho que su hermano heredaría el apellido familiar, pero su abrumadora demostración de talento les obligó a reconsiderarlo. A pesar de haber sufrido resentimiento y celos durante toda su vida, finalmente fue nombrada la siguiente cabeza de familia, independientemente de su condición social por nacimiento. Al escuchar todo esto, Van se pregunta cómo Helen, siendo una persona ajena a la comunidad, conoce detalles tan personales. Helen ríe suavemente y dice que la alta sociedad se nutre de los chismes. Dejando eso de lado, recuerda la primera vez que vio a Karina antes de la ceremonia de ingreso a la academia, en una reunión formal. La chica permanecía sola en un rincón tranquilo, mientras nadie se molestaba siquiera en saludarla. Permaneció en silencio, observando con calma cómo su padre ignoraba su presencia y hablaba con los demás como si ella ni siquiera existiera. Su falta de amor e indiferencia eran claramente visibles en sus ojos vacíos y sin alma. Al ver la gran preocupación que ella muestra por la niña, él le pregunta por qué no se acercó a Karina en aquel entonces. Helen explica que no fue tan sencillo. Como heredero de otra poderosa casa noble, asumir el poder sería difícil. Se considera que este Inertz interfiere en los asuntos internos de la familia Luthier. Van suspira, visiblemente molesto por lo agotadoras que resultan las tradiciones nobiliarias. Helen continúa diciendo que probablemente Karina ni siquiera recuerda esa noche. Por cómo se están desarrollando los asuntos políticos de su familia, teme que la niña acabe desviándose del buen camino. La expresión de Van se torna seria al preguntarle qué haría ella si eso sucediera. Helen responde sin dudarlo que usaría hasta la última gota de su poder para detenerla. De lo contrario, jamás podría borrar el arrepentimiento del pasado que llevaba enterrado en el corazón. En ese momento, todas las piezas empiezan a encajar. Siempre creyó que Helen tenía el potencial para convertirse en una heroína legendaria cuyo nombre pasaría a la historia, pero nunca había oído hablar de ella en su vida anterior. Probablemente su vida se vio truncada mientras intentaba traer de vuelta a Karina después de que ésta se perdiera a sí misma. Como si pudiera intuir sus pensamientos, Helen le advierte que no se ponga sentimental con ella. Sigue siendo una espadachina despiadada, brillante y que no dudaría en acabar con él. Nuestro hijo responde con seguridad que lo entiende perfectamente y que esta conversación solo lo ha motivado aún más. La mira fijamente a los ojos y le jura que borrará sus remordimientos. En su vida anterior, Karina era imparable, pero esta vez, tiene la oportunidad de detener la amenaza en su origen. Sorprendida por su determinación, Helen admite que se siente algo aliviada al escuchar esas palabras. Ella esperaba que él la ayudara. Sin embargo, las palabras por sí solas no significan nada. Ella le pregunta si él realmente conoce algún método para contrarrestar su invencible dominio de la espada. Van le asegura que sí, y la invita casualmente a reunirse después de clase para demostrárselo. Esa misma noche, Ralph y Falk se adentran en el bosque en su búsqueda. Falk se siente incómodo al seguir a su amigo de esta manera. Mientras tanto, Ralph sospecha mucho de dónde ha desaparecido sin decir una palabra.
Es imposible no sentir curiosidad después de verlo escabullirse al bosque a solas con la princesa de hielo. Falk intenta restarle importancia y cambiar de tema. Es entonces cuando divisan a nuestro héroe en medio de una tormenta helada. Frente a él, Helen no se contiene. Una tormenta de carámbanos y afiladas lanzas de hielo cae sobre él sin piedad. Al oír sus voces aterrorizadas, se da la vuelta. La despiadada princesa de hielo no cree en los castigos. Ella lo castiga por apartar la mirada de su oponente en medio de la pelea, desatando las 1000 espinas del jardín de hielo. Enormes enredaderas de hielo grueso avanzan hacia el 3. Ralph y Falk se arrepienten de las decisiones que han tomado en su vida. En ese instante, Van asesta un único golpe perfectamente concentrado, destrozando todo el ataque de un solo y certero impacto. Da una vuelta sobre sí mismo con una sonrisa pícara en el rostro, diciéndoles que tienen una sincronización perfecta. Los invita a unirse a Helen y atacarlo, alardeando de que le cuesta encontrar un verdadero desafío aquí. Simon entra y saluda a Karina. Karina no está de muy buen humor hoy, así que le pregunta directamente si Su Alteza necesita algo. Simon responde que no quiere presionarla, pero que siente curiosidad por saber qué planea hacer con Garuda en el duelo. Karina hace una leve reverencia y le dice a Simon que sucederá muy pronto porque el objeto que le pidió a su familia finalmente ha llegado. Al oír eso, un brillo travieso ilumina los ojos de Simon cuando ve entrar a Anastasia, quien lucha por cargar un ataúd muy pesado. Anastasia le pregunta a Karina a dónde debe llevarlo. Karina le indica con calma que se lo lleve a su habitación y que lo maneje con mucho cuidado. Simon apenas puede creer lo que está viendo. Algo tan antiguo, algo tan parecido a un artefacto y algo tan poderoso se encuentra justo delante de él. Karina le pregunta entonces a Simon si eso sería suficiente para la tarea que tienen por delante y si no sería exagerado matar a un Garuda así. Sin embargo, Simon claramente quiere que el evento se convierta en un espectáculo en lugar de algo tranquilo y sencillo. Le comenta a Karina que alguien como ella es una espada desnuda en forma humana, alguien cuyo poder y habilidad merecen un escenario adecuado. Para alguien como ella, no hay escenario más apropiado que este momento para demostrar a todos la maestría que posee. Mientras tanto, aparece un aviso en el tablón de anuncios de los estudiantes, y toda la academia comienza rápidamente a hablar de ello. El comunicado afirma que Karina, una de las 5 reinas de belleza, ha retado oficialmente a duelo a la estudiante de primer año que participa en el concurso de belleza como castigo por perturbar el orden público. La noticia se extiende por toda la academia casi al instante, y los estudiantes se agrupan alrededor del pizarrón mientras susurran entre sí. Todo el mundo sabe que este no es un duelo cualquiera. Muchos de ellos comentan en voz baja que se parece más a una trampa mortal preparada. La batalla tendrá lugar en el magnífico campo de entrenamiento de la Real Academia, que los estudiantes suelen llamar la Arena del Anillo de Tiza. Este estadio no es un lugar cualquiera para entrenar. Es un escenario sagrado que se utiliza para duelos oficiales entre estudiantes y también para pruebas especiales que ponen a prueba los límites de la fuerza y el coraje. Debido a esa reputación, el estadio tiene una gran importancia dentro de la academia. Cuando por fin llega el día del duelo, se respira tensión e inquietud en el ambiente. Los estudiantes se congregan desde todos los rincones de la academia, llenando las gradas con voces fuertes y miradas curiosas. En el centro de la arena, Van estira tranquilamente sus extremidades mientras espera que comience el duelo. La multitud crece con cada minuto que pasa, porque todos quieren presenciar lo que creen que se convertirá en uno de los duelos más inolvidables que la academia haya visto jamás. Ralph comenta que el ambiente en el estadio es bastante sombrío. Falk responde que ya sabe por qué tanta gente se ha reunido aquí hoy. Todos entienden que esto no va a ser un verdadero duelo. Ralph parece confundido por esa afirmación, así que Helen se la explica con calma. Ella dice que esto no es un duelo en absoluto, es un castigo. Se trata de una lucha entre uno de los 5 radiantes y Agartha, y todos creen que solo puede terminar en una masacre unilateral. Eso es lo que el público espera ver, y es precisamente para eso que la mayoría ha venido. Ralph responde que tal vez esa sea la forma común en que otras personas lo ven. Falk termina entonces su idea y dice que ya saben qué tipo de potencia tiene la furgoneta, y no es alguien a quien se pueda medir con sentido común. Helen dirige entonces una mirada al príncipe, que observa la arena desde lo alto, y comenta en voz baja que incluso él parece creer lo mismo. Efectivamente, el príncipe Heinz está presente entre los espectadores y observa todo con serena atención. Simon lo observa desde la distancia y se pregunta por qué el príncipe ha venido a presenciar este duelo, aunque no se le ocurre ninguna respuesta clara. Poco después, las grandes puertas de la arena se abren lentamente y Karina entra sujetando el pesado ataúd con ambas manos.
En el momento en que Ralph lo ve, se muestra preocupado y confundido, y Helen le explica que Karina ha sacado a relucir algo extremadamente poderoso para esta pelea. Ni siquiera Van pudo ocultar su sorpresa al ver el ataúd frente a él. Suelta una broma nerviosa y dice que tal vez ella haya traído un ataúd destinado a él, aunque añade que pensar eso podría ser un poco presuntuoso por su parte. Karina le dice que deje de fingir, porque ese ataúd pronto será la causa de su muerte. Acto seguido, la abre y revela varias espadas almacenadas en su interior, junto con reinos mágicos incrustados en la estructura. El arma se conoce como el ataúd espada. Se trata de un arsenal portátil que ha sido transmitido de generación en generación por los maestros espadachines de la casa Luthier. Falk reacciona con incredulidad y se pregunta por qué los santos de la espada siquiera pensarían en crear algo así. Karina saca entonces una de las espadas y la apunta directamente a Van, declarando que hará que se arrepienta de haber puesto un pie en su academia. Van ya no parece impasible ni confundido. Su expresión se serena y responde que ella será quien se arrepienta cuando él destroce su preciado ataúd de espada frente a miles de espectadores. Luego pregunta cuándo comenzará el duelo. Karina responde que ya ha comenzado, mientras ambas se lanzan directamente una contra la otra. Lo que Karina no espera es la velocidad vertiginosa que Van comienza a usar contra ella. En un instante está a lo lejos, y en la siguiente fracción de segundo aparece justo delante de ella. Karina bloquea rápidamente el ataque, y Van comenta que tiene buenos reflejos. En realidad, ella está confundida, al igual que todos los demás que observan la pelea. Ninguno de ellos entiende cómo un Garuda puede moverse tan rápido. Muchos de los presentes suponen que debe estar utilizando magia de teletransportación. Esa explicación se difunde rápidamente entre los estudiantes porque no les parece posible ninguna otra explicación. Sin embargo, esa idea debería ser imposible, porque alguien a quien consideran un don nadie no debería ser capaz de usar magia en absoluto. Falk observa atentamente y admite que, por muchas veces que haya visto a Van realizar este truco, para él sigue pareciendo pura magia. Helen lo corrige con calma y le explica que no se trata de magia en absoluto. Esta técnica se conoce como paso fantasma. Normalmente, cuando las personas se mueven hacia adelante, se impulsan desde el suelo y su cuerpo realiza una secuencia de movimientos que lleva tiempo completar. Van no se impulsa desde el suelo de esa manera. En cambio, desliza todo su cuerpo hacia adelante controlando su centro de gravedad mientras utiliza la rotación de su pelvis para generar fuerza. Esa es la verdadera naturaleza de su juego de pies. Debido a ese movimiento, parece deslizarse hacia adelante como si tuviera potentes resortes ocultos en sus pies. Incluso después de escuchar la explicación, a los chicos les sigue costando entender cómo funciona. Lo cierto es que, cuando alguien se enfrenta a ello en combate cuerpo a cuerpo, el movimiento se parece exactamente a la teletransportación. Cuando Helen presenció por primera vez esta técnica en el bosque de Garuda, también creyó haber visto magia. Falk se siente entusiasmado tras darse cuenta de esta ventaja, ya que significa que Van debería dominar en el combate cuerpo a cuerpo, donde una espada larga no puede blandirse correctamente. Sin embargo, la batalla da un giro inesperado. Karina ataca repentinamente una y otra vez con su espada, obligando a Van a retroceder mientras recibe un pequeño corte en el brazo. Karina ya se ha dado cuenta de que él quiere mantenerse cerca para evitar el alcance total de su espada. Lo que Van no prevé es que las espadas largas contienen una sección sin filo cerca de la empuñadura, conocida como ricazo. Mediante una técnica denominada media espada, un luchador puede sujetar el ricazo con una mano y controlar la espada incluso a corta distancia. Ralph recuerda haber oído hablar de esta técnica en el campo de batalla, pero nunca imaginó que sería algo que una dama noble se entrenaría para realizar. Falk también empieza a comprender que los rumores que llaman a Karina la próxima santa de la espada pueden no ser halagos vacíos, sino un atisbo de su verdadero destino. Helen continúa observando la pelea con gran atención. En su opinión, esta decisión todavía le parece una jugada peligrosa al enfrentarse a alguien como Van. Van acorta la distancia entre ellas y responde con un rápido puñetazo que la alcanza y la hace retroceder ligeramente, pero no se detiene ahí y vuelve a lanzarse al ataque para intensificarlo. Simon observa el intercambio con expresión adversa y piensa que Karina simplemente está recibiendo golpes sin reaccionar adecuadamente. Anastasia explica en voz baja que, para los espadachines mágicos, los ataques que no contienen energía mágica son extremadamente difíciles de predecir o esquivar. Debido a que Van ataca sin ningún tipo de poder mágico, sus ataques les resultan completamente impredecibles. Karina, sin embargo, no parece preocupada en absoluto. En realidad, disfruta del intercambio porque una barrera mágica rodea su cuerpo.
Ella cree que los golpes físicos ordinarios no pueden atravesar esa defensa a menos que Van utilice magia de alguna manera. De repente, un fuerte zumbido explota en su oído como si se le hubiera reventado el tímpano y una oleada de sensación roja inunda su cuerpo. Conmocionada e inestable, le pregunta a Van qué le ha hecho, y él, Van, responde con una sonrisa pícara y sugiere que tal vez su concentración mágica sea simplemente deficiente debido al lugar de donde proviene, y su respuesta solo aviva aún más la ira de Karina. A continuación, Van explica que la técnica que había utilizado anteriormente se llama palma aérea. Funciona utilizando la presión del viento que se libera al golpear con la palma de la mano. La fuerza de ese aire comprimido se propaga como una onda expansiva que impacta directamente en los canales semicirculares del oído interno. La explicación se extiende por todo el recinto mientras la gente contiene la respiración y observa la increíble escena que se desarrolla ante sus ojos. Lady Karina, la orgullosa princesa espadachina, está siendo relegada a un segundo plano. Simon se queda paralizado al verla retirarse, y la frustración crece en su interior porque, a su parecer, una noble se muestra débil ante todos. Karina sigue luchando contra el doloroso zumbido en su cabeza cuando Van le pregunta con calma si deberían simplemente terminar el duelo allí mismo. Justo después de decir eso, se abalanza de nuevo sobre ella para finalizar el intercambio. Sin embargo, Karina levanta lentamente la cabeza y una sonrisa siniestra se dibuja en su rostro. En ese momento todos se dan cuenta de que algo anda mal. La retirada nunca es una debilidad, forma parte de su plan. De repente, clava su espada en el suelo y una violenta oleada de energía surge hacia afuera. Las ondas expansivas recorren el suelo de la arena, esparciendo polvo y fragmentos de piedra por todas partes. Los espectadores miran a su alrededor alarmados mientras Van se prepara y estudia el ataque. Por lo que él puede ver, ella simplemente blande su espada con maná fluyendo a través de ella. Incluso sin un impacto directo, la sola oleada de energía sacude su cuerpo hasta lo más profundo. Karina explica entonces que esta es la razón por la que generaciones de maestros de la espada se dedican a dominar la espada Havenfall. Van también observa el inconveniente de la técnica, ya que la propia espada tiene dificultades para soportar la tensión generada por la enorme potencia que fluye a través de ella. Simon finalmente se permite sonreír de nuevo. Concluye que Karina claramente se ha estado conteniendo hasta este momento. Ahora que ella revela este nivel de fuerza, le resulta obvio que Van no podrá soportarlo. En su mente, el resultado ya está decidido. Si Van no logra resistir el próximo golpe, no quedará nada más que sus huesos. Sin embargo, Van no muestra ningún miedo. En cambio, le dice con calma a Karina que debería tratar su arma con más cuidado. Karina responde que normalmente lo haría, pero que ahora tiene la intención de terminar con este estúpido duelo con el próximo golpe de su espada. En ese momento, ella libera aún más poder en la hoja. Los espectadores se ponen nerviosos al darse cuenta de que ella podría tener la intención real de matarlo. Ralph y Falk se susurran nerviosamente el uno al otro mientras intentan comprender lo que está sucediendo. Helen los interrumpe y les explica la situación con claridad. Dice que los ataques de Van están dando resultado, pero aún les falta la potencia suficiente para derrotar a Karina de un solo golpe. Por otro lado, Karina posee la espada Havenfall, capaz de aniquilar a Van con un solo golpe. Esto significa que Karina está permitiendo deliberadamente que sus ataques la alcancen porque quiere convertir la pelea en un espectáculo. Helen añade que si Karina desata la espada Havenfall al mismo tiempo que Van se acerca a ella, incluso si evita el golpe directo, la onda expansiva por sí sola lo matará a quemarropa. Ralph y Falk guardan silencio mientras se preguntan qué planea hacer Van a continuación. En el campo de batalla, Karina alza su espada una vez más y le dice que acepte el trato que corresponde a alguien de su estatus. Incluso dice que si lo hace, podría perdonarle la vida. Van responde con un tono juguetón y descarado, dando a entender que parece estar inusualmente obsesionada con la idea del estatus. Karina responde que ese tipo de pensamiento es simplemente el orden natural del mundo. En su opinión, la fuerza del maná determina el valor de un linaje, y ese principio constituye la base del propio país. Van se ríe repentinamente tras escuchar esa explicación. Dice que suena como la respuesta perfecta que daría un noble. Luego, la molesta de nuevo y le pregunta si comportarse como una noble realmente la convierte en una. Karina no entiende por qué dice algo así y sus palabras la irritan profundamente. Van sigue insistiendo en el tema y revela que lleva en sus venas sangre plebeya y sangre noble. Según él, esa es la razón por la que ella se esfuerza tanto por demostrar que es una verdadera noble para que su padre finalmente la reconozca. Esas palabras hieren directamente su debilidad oculta.
Karina se queda paralizada un instante porque no puede comprender cómo él sabe algo tan personal. Su ira se desata sin control y vierte aún más poder en su espada. A medida que aumenta la tensión, los espectadores se muestran cada vez más preocupados por Van. Helen comprende inmediatamente lo que Van está haciendo. Ella se da cuenta de que él está provocando deliberadamente a Karina para que ella desate un ataque total sin pensarlo dos veces. Ralph no puede comprender el razonamiento detrás de una decisión tan imprudente. Se pregunta por qué Van la presionaría tanto y arriesgaría su vida solo para provocar esa reacción en ella. El comentario de Van no carece realmente de fundamento. En realidad, llega directamente al secreto más profundo de Karina y a la vergüenza que ha cargado durante años. Siempre se ha sentido como una extranjera que, de alguna manera, se ha infiltrado en la alta sociedad. Es hija de un noble, pero nació de una concubina y, por eso, nunca llegó a pertenecer realmente a la familia noble. Durante su infancia, observó atentamente a los nobles. Ella estudia cómo desempeñan sus funciones. Sin embargo, a pesar de aprender todas esas cosas, nunca siente que realmente sea una de ellos. Constantemente sentía la presencia de ojos invisibles que la observaban y esperaban a que fracasara. Esa presión silenciosa nunca la abandonó. Debido a ese sentimiento, experimentó un breve momento de compasión cuando vio por primera vez a Van caminando por la academia con tanta audacia y seguridad. Aunque él es un Garuda, ella sintió esa pequeña conexión. Por eso se ofreció como voluntaria para ponerlo a prueba, pensando que podría resolver el asunto sin matarlo. Sin embargo, Van nunca apreció ese pequeño gesto de amabilidad y, en cambio, se atrevió a insultarla. Por eso, se convence a sí misma de que él merece todo el peso de su ira. Karina blande su espada y declara que lo matará. Van inmediatamente acorta la distancia que los separa. Karina desata la espada celestial y descarga el golpe con toda su fuerza. Cuando el polvo se disipa, ve algo que la deja sin aliento. Van ha usado sus propias manos para detener el ataque y ahora sujeta firmemente su enorme espada. La multitud no puede creer lo que está viendo. Una técnica de arrebato de espada acaba de desarmar a un guerrero utilizando únicamente sus propias manos. Todo el mundo cree que algo así debería ser imposible. En un combate real, nadie debería poder detener una hoja que desciende solo con las manos. Sin embargo, lo que Van interpreta frente a ellos se convierte en algo completamente nuevo. Primero, ajusta la velocidad relativa de su mano a la de la hoja que cae lo más precisamente posible. En el momento en que se produce el contacto, comienza a romper el impulso. En el breve instante antes de que la espada complete su movimiento completo, él dispersa y absorbe la fuerza doblando las rodillas y dejándose caer hacia el suelo, lo que provoca una grieta que recorre el piso de la arena. La técnica aún recibe el nombre de glifo conocido como agarre de estilo cero. Es el mismo método que utilizó una vez para clavar las lanzas de hielo de Helen en el suelo del bosque. Van sonríe con tono burlón y dice que la espada Havenfall es sin duda una técnica formidable, pero que él simplemente sabe cómo neutralizar el poder que hay detrás de ella. Karina grita que tal cosa es imposible. En ese breve instante, baja la guardia mientras las emociones la invaden. Van aprovecha la oportunidad y ataca directamente su corazón. El impacto la lanza hacia atrás hasta que su cuerpo se estrella contra el ataúd que tiene detrás. Cuando se desploma, termina exactamente donde está ahora en la arena, de rodillas. Le cuesta creer lo que acaba de suceder. Toda la multitud guarda silencio y contiene la respiración mientras mira fijamente a la princesa de la espada de 1000 hojas, que ha sido obligada a arrodillarse. Algunos espectadores incluso empiezan a preguntarse si este es el verdadero poder del pueblo Garuda. Saman y Anastasia aprietan los dientes con frustración, mientras que Ralph y Falk animan en silencio en sus corazones y esperan que Van siga atacando sin dudarlo. Sin embargo, Van tiene una intención diferente. Él espera con calma y le da tiempo a Karina para recuperarse del shock. Cuando finalmente se recompone, le pregunta por qué no acaba con ella. Se levanta lentamente y con dificultad, y le pregunta si tiene intención de mostrarle misericordia, algo que, según ella, no necesita. Van rechaza esa idea de inmediato. Él explica que no tiene intención de mostrarle misericordia. Al mismo tiempo, no tiene ningún deseo de intimidar a una dama noble que no está luchando con toda su fuerza. Lo que él realmente quiere es que ella revele todo lo que tiene. Él le pide que le muestre a la verdadera Karina. Sus palabras hieren su orgullo una vez más como un insulto. En respuesta, Karina desata todo el poder oculto dentro del ataúd. Mete la mano dentro y saca una de las armas más famosas de todo el país. La hoja es conocida como la espada del anillo estelar. Se trata de una espada de resorte forjada con un metal extremadamente fino y flexible que se dobla y se mueve de forma antinatural.
Van recuerda brevemente que en su vida anterior una arma de ese tipo era conocida con el nombre de espada de la masacre, cadena de sangre Prowlet. Karina lo mira fijamente con feroz determinación y declara que le mostrará exactamente lo que ha sacrificado para estar donde está hoy. Este es precisamente el momento que Van ha estado esperando. Karina declara que si él realmente desea ver todo su poder, ella con gusto se lo entregará. Ella le advierte que si no puede soportar lo que viene después, la culpa será solo suya. Con esas palabras, desata una furiosa tormenta de poder desde el ataúd. Un violento torbellino de cuchillas surge hacia afuera y comienza a girar a su alrededor con una fuerza aterradora. Los soldados del libro miran atónitos y se preguntan qué es lo que están viendo. Intentan comprender si se trata simplemente de otra forma de esgrima, pero la verdad es algo mucho más profundo. Helen les explica que la técnica es un círculo nacional de arte mágico conocido como Requiem. Les explica que se trata de una técnica suprema a la que solo un puñado de miembros de la familia Luthier pueden llegar a dominar. Mediante la magia, amplifica la flexibilidad de la espada e impulsa la punta de la hoja hacia adelante a velocidad supersónica. Van observa cómo se forma ante él el violento tornado. Karina anuncia el nombre del ataque como la danza de las lanzas circulares. Ella le dice que nadie que entre en su dominio puede sobrevivir. Llamas, relámpagos o carne, todos corren la misma suerte una vez que las espadas comienzan su danza. También advierte que el campo pronto se ampliará hasta cubrir toda la arena. Si Van tiene miedo, simplemente puede admitir la derrota y huir. Ella afirma ser lo suficientemente generosa como para permitir esa fuga. Si se empeña en permanecer dentro de la arena, no quedará nada de él. Ni siquiera sus huesos quedarán atrás. Van la escucha sin mostrar el más mínimo temor. Él responde con calma que no necesita molestarse en ampliar el ataque porque él irá a su encuentro. Van cierra los ojos por un breve instante. Cuando las vuelve a abrir, nota algo nuevo. El tornado se mueve a una velocidad increíble, pero no es realmente invisible. Unas tenues líneas de movimiento titilan en el aire y por fin puede ver la trayectoria de las cuchillas. En ese momento activa una técnica llamada taquipsiquia. Se trata de un fenómeno extraño en el que el cerebro acelera repentinamente su velocidad de procesamiento bajo estrés extremo. Es un mecanismo de defensa antinatural que poseen los humanos y que les ayuda a encontrar el mejor camino para sobrevivir cuando se ven abrumados por una cantidad ingente de información. La gente común solo lo experimenta por casualidad. Van ha dominado la habilidad de activarlo cuando quiera. Gracias a esa percepción agudizada, se adentra directamente en el furioso tornado. Tal como predijo, no fue destruido instantáneamente. En cambio, atraviesa la tormenta sin ser destrozado. Simon se da cuenta de la facilidad con la que Van esquiva los ataques, e incluso el príncipe observa con creciente confusión y fascinación. Van ya ha comprendido el principio en el que se basa el arma. En una espada de resorte, el centro de gravedad siempre permanece en la punta de la hoja. Eso significa que todo el ataque depende de ese único punto de movimiento. Si golpea solo la punta, entonces puede romper la técnica y ganar la pelea. Karina lo mira con incredulidad y admite que realmente es un monstruo. Van responde con calma que no se trata de ser un monstruo. Él simplemente trabaja más que la mayoría de la gente, igual que ella. Karina no entiende qué quiere decir con esa afirmación. Su enfado comienza a resurgir cuando Van continúa hablando. Él le dice que la espada de resorte elige a su propio portador. Cualquiera que carezca de verdadera maestría acabaría cortándose el cuerpo con la cuchilla. Nacer en una familia de espadachines nunca es suficiente para controlar semejante arma. Luego le pregunta cuántos años ha dedicado a dominar esa única espada. Karina se queda ligeramente paralizada porque nunca se ha detenido a pensar realmente en esa pregunta. Su mente viaja a un recuerdo lejano de su infancia. Recuerda un momento en que su padre le enseñó a sostener una espada. Quizás para él sea solo un capricho pasajero, pero para ella se convirtió en un momento precioso porque finalmente sintió un vínculo entre ellos. En ese breve instante, creyó sentir el afecto de su padre. Lamentablemente, ese momento nunca volvió a repetirse. Su padre se ocupó con asuntos de estado y ya no tenía tiempo para cuidar de una hija nacida de una concubina. Él ya tenía una familia a la que proteger. Finalmente, Karina decidió perfeccionar sus habilidades con la espada. Ella creía que si se volvía más fuerte que todos los demás, seguramente su padre algún día la reconocería como parte de la familia. Desde ese momento, entrenó sin descanso. Día tras día continuó practicando sin descanso. El entrenamiento constante la transformó poco a poco en alguien terriblemente poderoso. Un día, finalmente, derrotó a su hermanastro delante de muchos testigos. Tras esa victoria,
las miradas silenciosas a su alrededor desaparecieron. Sin embargo, a cambio, comenzó a vivir bajo el miedo y el resentimiento constantes de los demás. Incluso su padre comenzó a mirarla con inquietud. La leve compasión que una vez mostró desapareció por completo. La reconoció formalmente como heredera legítima y admitió que era su hija a pesar de haber nacido de una amante. Sin embargo, la verdad se volvió demasiado pesada para él y, para proteger a su familia, finalmente optó por darle la espalda. En ese momento, Karina comprendió que lo único que realmente poseía era su espada. A partir de entonces, su existencia no dejó lugar a negación. Juró demostrar su valía con una fuerza arrolladora para que nadie pudiera abandonarla jamás. Ese era el único camino que, según ella, le permitiría obtener el reconocimiento de su padre y de su familia. De vuelta en la arena, Karina exige saber qué es lo que Van puede entender sobre esas cosas. Su ira la impulsa hacia adelante y se abalanza de nuevo sobre él. Las cuchillas giratorias lograron hacerle algunos pequeños cortes en el cuerpo mientras ella atacaba. Sin embargo, ahora sus movimientos parecen un poco más lentos y restringidos. Van nota las pequeñas pausas que se forman en sus ataques. En lugar de retroceder, da un paso al frente y vuelve a cortar la distancia. Karina se muestra confundida por su decisión. Se pregunta por qué se atrevería a acercarse a ella cuando todos los demás siempre han huido del alcance de su espada. Ella no puede comprender por qué un hombre que no posee magia alguna se niega a dar un paso atrás.